664 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibro fácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Facundo, librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería. Ya estamos con la vuelta al cole. Todo lo que necesitas, las mejores marcas y precios. Mochilas, carpetas, repuestos, cuadernos, lápices, cartucheras, bolígrafos. Lista para el jardín, 20% de descuento. Tarjetas Consumax Plan Max. Cuadernos tapadura por 100 hojas, 3.500 pesos. Cuaderno tapadura por 168 hojas, 4.900 pesos. Cuaderno Laprida por 100 hojas, 5.500 pesos. Repuestos Laprida Eco por 400 hojas, 9.000 pesos. Bolígrafos Fluor por 2 unidades, 2.000 pesos. Además, todo en descartable. Bolsas, camisetas, caja para pizza, papel, vasos plásticos. Facundo, Isabel la Católica 2283. Y vamos al cole con Facundo. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. Pero a través de su relato, buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores. Ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller.
¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 18. 11 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 85%. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. AM970. Por los caminos del chamamé de 18 a 21 horas. Hoy que han pasado los años, nos ponemos a pensar y también a valorar los consejos recibidos de nuestros padres queridos por hacernos trabajadores y honrados. Si te haces el retobado y no querés hacer caso. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente comenzando otra edición más de este que he titulado Por los caminos del chamamé. Contentísimo de estar junto a todos ustedes en este sábado, cuando han transcurrido 13 minutitos de la hora 18. Quien les habla, Tony Duarte, y en los controles técnicos nos está acompañando en la tarde el señor José Pillo Estilo. Buenas tardes a toda la paisanada, a toda la gente de distintas estancias, localidades vecinas, a nuestras casas comerciales también por estar ahí del otro lado. Le mandamos un saludo bien grande, che. A los amigos que ya se están comunicando con nosotros, mandando un mensajito. Saludo grande para el amigo Pochito, que está ya en sintonía de la radio. El amigo Juancho Silvero también. Tomasito Álvarez también. Y bueno, así como tantos amigos más que ya están en sintonía de la radio. Y les recordamos que pueden comunicarse a través de llamadas al 42 35 36. Y también pueden comunicarse a través del 63 96 57. Como le cuelga Ramón, si parece que al gauchito Gil en ellos resucitara. Si habría un grito en la patria, de lo nuestro no murió. Nacieron por San Miguel. No cualquiera correntino es el temita musical, sonando en vivo por los caminos del chamamé. Hay que tener corazón. Así le estamos saludando a todos los cumpleañeros, a todos los que estuvieron
de cumpleaños, como es el caso por ahí del amigo Martín Perechón, del amigo Nene López Calvo también, que estuvo de cumple durante la semana. Feliz cumpleaños, Nene López Calvo. Ahora te vamos a estar complaciendo el temita para vos, saludando, recordando a López Calvo, o bien también para la gente de ahí de Colonia Libertad. También le vamos a estar pasando el temita musical Colonia Libertad. Estoy mateando, chilla la pava, retumba el trueno de un zapucay. Hoy es domingo, yerra en el campo. Yerra en el campo, dice por ahí también. Les recordamos, gente, esto es lo que se está organizando también de parte del municipio de Cazadores Correntinos, con la coordinación de José Alegre y el amigo Tomasito Álvarez. Ya está completo los 15 tropelleros, me decían por acá. Invitado para el 10 de noviembre, Cazadores Correntinos. Prueba de rienda, carrera de sortija, carrera de cuero y un broche de oro con 30 montas en 2 categorías. Para la bailanta, Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta, los paisanos del chamamé. Entrada totalmente gratis, buen servicio de cantina y parrilla. Esto va a ser realizado en pista El Tacuaral el próximo 10 de noviembre, donde se va a estar festejando el Día de la Tradición, el primer encuentro en la localidad de Cazadores Correntinos. Que tengo el alma llena de pena y quiero gala con el alcohol. Que tengo el alma llena de pena y quiero gala con el alcohol. Estrellador para los... También estamos saludando a la pista Rincón Criollo de Jorge Muñoz Producciones, que se viene esta noche nuevamente con un gran bailantazo, donde llegan también los siguientes artistas, que hay el amigo José Estilo ya le va a compartir junto a todos ustedes en instantes, nada más para hacer la invitación esta noche. Pista Rincón Criollo, Jorge Muñoz Producciones. ¡Sensacional bailantazo! ¡Sensacional! Y las palmas arriba. Este sábado 28 de septiembre, Pista Rincón Criollo te presenta la fiesta de los cumples del mes de septiembre. Y sobre el escenario, con 5 bandas en vivo, llega por primera vez Onda Sonora. Los del Estero. Piedra y diamante, piedra y diamante. Esteros Cumbieros. Disimula y que duermes conmigo. El Matador y Salsa Mami. Porque yo soy su momento preferido. Yo soy su momento. La cumbia pomelosa. Pomelo y su banda. DJs y toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Cumpleañeros del mes de septiembre, más 3 amigos o amigas ingresan gratis. Consumiciones de regalo durante la noche. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Este sábado 28 de septiembre, la fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Así pasaba el avance de lo que se viene esta noche en Pista Rincón Criollo de Jorge Muñoz Producciones y familia también. Y por supuesto le estamos saludando a la gente de Veraca Indumentaria, ropa formal, informal y deportiva para adultos, jóvenes y adolescentes y niños también. Contamos también con blanquería, sábanas, toallones, cortinas, manteles, termos y mucho más. Te esperamos en el Maestro 355 de lunes a sábado de 8 a 12 y por la tarde de 16 a 20 horas. Corrientes, provincia gloriosa y legendaria.
que luchara tantas veces por justicia y libertad. Se parece a la voz del padre Ariel, ese Ríos, las selvas y el naranjal, de mujeres tan hermosas que enamoran con su mirar. Corrientes de la fe en la Virgen de Itatí, corrientes del chamamé, mi grandioso Taragüí. Cuta Montenegro, si no me equivoco, fue integrante del conjunto Ibotí también. Cantor que supo estar, creo que en Cosquín, una vez compartiendo ahí escenario con el gran Horacio Guaraní, integrante de Ibotí en ese tiempo. Daría y Tejo, Cetilio. Con bajo, guitarra y acordeón así me quiero presentar. Eso. Soy el ángel de las dos hileras para lo que gusten mandar. Les traigo mi chamamé para que salgan todos a bailar. Que nadie quede sentado y que se escuche el zapucay. Y con ese temita estamos saludando al amigo Gustavito Machado, que está de cumple en Colonia Libertad. Feliz cumpleaños, chamigo, para vos. Espero esté pasando de maravilla. Le mandamos un saludo grande desde acá, de AM970, Radio Guaraní. Eso. Que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Arriba, señoras y señores. Punta y saco, punta y saco, punta y saco. Eso. La gente de Colón, la gente de Unión. Espectacular para ir zapateando en este sábado maravilloso. Sábado espectacular. Arriba los chamameceros. Quién sabe dónde terminaremos, ¿eh? Los correntinos. Los chaqueños. La gente de Misiones. Formosa. Entre Ríos. Santa Fe. Santiago del Estero. Un saludo grande para los chicos de Hamburguesería El Progreso también. Comida para llevar. Te puedes comunicarte con nosotros al 3774 54 71 45. También puedes seguir nuestra página en Instagram, El Progreso 2022. ¿Qué pasa si le digo? Algunos de nuestros menús son pebete de jamón y queso, hamburguesa común, hamburguesa especial, hamburguesa doble, hamburguesa triple, hamburguesa doble cheddar, también con hamburguesa doble con aro de cebolla, sándwich de lomito completo, sándwich de milanesa completo. Pedila, como te dijimos, al 3774 54 71 45. Seguirnos en Instagram a través del Progreso 2022. Saludos para el amigo Leo, para toda su familia trabajando ahí en Hamburguesería El Progreso. Para toda la gente de Preborría que están en sintonía de la radio, vaya saludo cordial. Para la amiga Tonita Curumá, como siempre, escuchándonos. Para el amigo Vázquez también, vaya saludo cordial para todos ustedes. Y por supuesto para mi tía Ramona Duarte, que seguramente está escuchando en sintonía de la radio. Para ti, para Luis y para toda esa gran familia. Alpargata, tocando la noche entera. Fuiste rey del comité. Espectacular la programación, José Estilo Soy No con todo hoy, para bailar y bailar, che. Y así van llegando audio al 639-657. Paso a saludar también a la familia Barriento que nos está escuchando. Buenas tardes, amigo Barriento, vamos. A
ver qué me dice por acá este audio. Hola Tony, buenas tardes. Sí, señor. Soy Horacio. Pasamos un tema de los semaneros. Sí. Por favor, para mi gente que te están escuchando, que haya pusieron la radio para escucharte, así que ahora hasta las 9 no apagamos la radio. Bueno. Gracias Tony. Ya veo que estás solito, tu compañero te abandonó otra vez. Oh, qué gente jugado, ¿qué no? ¡Fa! No, ya no vino a trabajar, Walter Sotelo, se perdió. Debe estar en la casa, seguramente debe estar en la casa. Tipo 6:30 por ahí. Ahora José te iba a pedir un temita musical, le vamos a dedicar al amigo José Alegre, que seguramente nos va a estar mandando un audio, nos va a hacer una pequeña llamada ahora más tarde para comentarnos de su fiesta que se viene el 10 de noviembre, el Día de la Tradición. Y quiero escuchar el temita que le pase, que lo vaya buscando José por ahí, de Ibotí, Compañero Chámame. Allá en Santiago del Estero, en el departamento Copo, como trenzando recuerdo vive un paisano sentido. Yo estoy acá en casa, estoy cagando. ¡No! Quedaron encallecidas las esperanzas de un pueblo. Tomás Cuellar es su nombre y al nombrarlo con emoción. Me gusta la actitud porque usted le dijo realmente lo que dice. Yo estoy acá en casa, estoy cagando. Vemos que mis manos tiemblan recorriendo el diapasón. Porque hay operadores que le recortan, no se animan, así le veo. Usted es frentista, eso es bueno. Lo abraza y veo a Tomás en su casa. ¿Sabes qué? Andate a la mierda. Gaucho, churro y decidor, al que nunca olvidaré. Para doña Lidia que está escuchando, che, saludo grande para Lidia. Desde la primera vez que te escuché, ilusionado andaba mis primeros pasos, cuando tu melodía me fue embrujando, corazón adentro, compañero Chámame. De tanto andar juntos, entre idas y venidas, me sorprendió el tiempo buscando un amanecer. Espero al destino que me haga señas algún día. Entonces, como un zapucay, me iré contento de la vida para no volver nunca, compañero Chámame. Espectacular, espectacular, compañero Chámame. Cuando también, Josecito, por ahí si tenés la tanda comercial, le vamos a pasar a saludar a nuestras tandas comerciales y por supuesto ellos que son patrocinadores de este programa fin de semana tras fin de semana, che. Carnicería La Economía te ofrece carne de primera calidad, costilla, falda, vacío, embutido, pollos, milanesas. Estamos ubicados en Doctor Pozzi, entre Castillo y Verón de Astrada, con la cordial atención del amigo El Violetes. Vení a conocernos y llevarte la calidad en el supermercado Ubicanos Chamigo. Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general. Sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral.
Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 81 08 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillo de todas las marcas, carga de celulares y venta de chip personal Movistar y Claro. Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia. Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 1543 1695 y al 1546 9811. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. La Umbela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llamanos al 3774 636354 o al 3774 430426. Uruzucuatiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. La Umbela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Escape Salaris, reparación y colocación de escapes de todas las líneas de vehículos, atendido por sus propios dueños. Horario de atención de 8 de la mañana a 22 horas, de lunes a sábados. Estamos ubicados en el barrio 53, vivienda calle número 2, casa número 23. Escucha esto, WhatsApp, comunicate con los chicos ahí por tu presupuesto para el escape de tu auto para que quede como nuevo. Comunicate al 3774 44 1516 o si no al 3774 50 41 04. Escape Salaris, tu mejor solución. Lubricentro kilómetro 11. Contamos con filtros de línea liviana y línea pesada, grasa en balde, grasa suelta, accesorios en general, ofertas en refrigerantes, autopartes por pedidos, motores, nafteros y diésel. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15:30 a 20:30. Los domingos de 9 a 12. Ubicanos en calle El Maestro, barrio Centenario. Lubricentro kilómetro 11. Que alguien saque a bailar a la morocha. Peluquería David, Don Bosco 537. Contamos con cortes clásicos, cortes unisex, tinturas, reflejos. Realizamos domicilio. Vamos a chacras y parajes. Comunicate al 3774 50 37 29. Peluquería David, Uruzucuatiá, Corrientes. ¿Conocés los beneficios de andar a caballo? En el centro Ecuestre Anguirú te ofrecemos la posibilidad de vincularte con los caballos a través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Intégrate al centro Ecuestre Anguirú y empezá a participar de una parte fundamental de nuestra historia. Comunicate con nosotros al 11 34 61 98 27. Te esperamos en Tarrago Ross y Ruta 126. Ya abrió sus puertas en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, en calle El Progreso al 836, en el barrio María Auxiliadora. Todo lo que necesitas más cerca tuyo. Artículos de limpieza, higiene personal, alimentos y medicamentos, herboristería. Ahora en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, calle El Progreso al 836. Vení a conocernos. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774 49 01 39. Piti con la Lota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Curuzucuatiá, Corrientes. No te quiero ver más con ese vago.
Así que no quiere saber más nada el vago, che. Buenas tardes, señor. Ahí viene mi compañero, che, que estaban reclamando los oyentes, los radioaficionados, estaban reclamando su presencia. ¿Están reclamando? Buenas tardes, señor Sotelo. ¿Cómo está, Toñito? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas que nos están escuchando, che. Buenas tardes para mí ya, porque yo ya llegué un poquito tarde, me estoy bañando, rasurando la uña, me afeité las pompis, yo tuve que depilarme todo con grasa, no es como grasa, ¿cera te quería? Cera. Pero no es la cera le quería la flauta al acordeón. No, la del oído tampoco. Buenas tardes, señor operador, le tenemos a DJ Pillo. Yo estoy acá en casa, te estoy cagando. Así no es, nene, así no, nene. Nadie dijo nada. Un saludo para Daniela Carabajal, que debe estar escuchando el programa. Sí, un saludo para seguramente el zapato roto, no sé dónde está. ¿Será que está en el campo, no? No sé. No sé nada, no. Porque chico, viste que es cachero. No sé dónde. Saludos para la gente de la segunda sección también, che. A la gente del paraje Espinillo, Cazadores Correntino, a la gente de Garay, La Paloma, Basualdo, Pairirí y Estación Colodreros con y todo, che. ¡Un saludo grande! ¡Vamos todavía! Otro programa más por los caminos del Chámame. ¡Claro que sí! Gracias a nuestra querida Casa Comercial, a todo por irse sumando a esta propuesta y a apuntalar este programa que ya va con más de 3 años. Todavía estamos le estamos debiendo el festejo de los 3 años sí. a nuestra querida gente. Así que ya le vamos a estar anunciando cuándo le vamos a hacer el festejo, como siempre, como todos los años, a nuestra querida familia, a nuestros queridos oyentes, a nuestras queridas casas comerciales por confiar en los caminos del Chámame. Tenemos nuevamente el streaming que nos están viendo también a través del Facebook de Gustavo Cardoso. Sí. En aquella camarita saluda a la gente por ahí. ¡Saludito! Toda la gente, che. A veces nos sacan el cuero a través de la cámara también, ¿eh? Sí, le sacan el cuero. A mí principalmente, a usted no, porque usted es lindo, yo tengo mucho de perfecto. Ya mi cuerpo está saliendo, ¿cómo que se dice? Que está reflorando mucho detalle, ¿vio? Claro, sí. Que juega en contra de mi personalidad, ¿vio? Usted no, porque usted está cada vez está floreciendo. Usted está cada vez más gordito, más pepón, más lindo, más gordito, más panzoncito. Se parece a Pataco, me dijeron por ahí. Sí, más culón. Me tengo que comprar una remera, así como usaba Miguel Ángel Dip. ¿Usted lo tuvo a Miguel Ángel Dip acá, este estilo o no? No alcanzó. Ah. Sí. ¿Cuántos de DJ que está? ¿5 años? No, 9, 8 años. ¿8 años? Pillo, Marco y Pichi sí. Bueno, Marco y Pichi ya cuando estaban farmando los primeros ladrillos acá, ya ellos ya están sentados, ya le hicieron la pieza y ellos quedaron adentro ya. Por ahí le vamos a buscar, Ope, por ahí el pajarito negro de Rubén Rodríguez y su conjunto, la voz de José Luis Machado de esa formación. ¡Eso! Sí, esto es para José Alegre. Porque hay que dedicarle a unos cuantos pájaros que ya están a punto de quebrarse todas las alas. ¡Eso! ¡Arriba esos corazones! La formación de Rubén Rodríguez y su conjunto. En esta ocasión estaba la voz de José Luis Machado y dice, escucha. Tu macho presente. Vamos, José Alegre. Cuando llegué al mundo a mi mamá, para José Alegre. me regaló un pajarito negro. Sin pájaro. Igualito al pájaro del intendente. No, que no. El pájaro del intendente Cazadores Correntinos. Esta mañana, así no se juega, nene. Le gusta la pizza. Suele mi abuela contar. ¡Epa! Cantaba todas las noches. Para el pájaro de Daniel Mendieta, del taponazo. Sin pájaro, sin pajarote.
ella de mí una urraca. Por los caminos, ¡el chamamé! Para el pajarote Nene Luque, suele la lidia contar que ahora no canta mal pájaro Nene. No, olvídate. Ay, mi mamá está muy enojada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que hace Nene Luque. No. En cualquier jaula que encuentra, pone su pájaro a cantar. Y cuando llega de noche y ella lo quiere escuchar, lo encuentra muy desganado. No tiene la voluntad. Eso. No tiene más voluntad. Para la gente de Colonia Libertad, Estación Libertad, Parada Cuña. Para la gente que están viviendo una fiesta allá en la estancia del Espinillo, che. Pasando un poquito el Miriñay para la familia Barriento. Donde esta noche se vive una fiesta, el cumpleaños de la señora de Don Barriento. Van a estar DJ de operadores de LT42, Roberto Carlos Ábalos, de LT42, Radio Libertad de Mercedes. Los requechos del chamamé. Eso. Con el mío no hay problema. Él canta en cualquier lugar. Para Carlito Acevedo, che. Y a la hora que le pida. Para Mario Acuña, Capatá. De allá de la estancia Santa Rosa, che. Vamos. Para él que le estamos haciendo el trabajo con Carlito Acevedo. ¿Para qué? El Capatá de Santa Rosa, Mario Acuña. Ah, Mario Acuña. Y si lo encuentro muy solo, lo hago cantar para mí. ¡Claro que sí! Cante, cante. Por los caminos del chamamé. ¿Ese es Lázaro Caballero? Para la gente de cuarta sesión, Loma, Tierras Coloradas. La gente de Tres Bocas del Zetay. ¡Oba! Para la gente de Rincón de Día. Para Marino Sosa, su familia, vamos. Exactamente. Vamos, Marino. ¿Cuándo mandan los chorizos, Marino? No, se juega con el chorizo, tío Marino, che. Un saludo para mi amor Rosana Sánchez, vamos, vamos. Eso. Vamos, vamos. Y para la Nanu, che. Un saludo grande para la Ruta 24, están cada día más linda. Era palo para Valdeno, Mateo. ¡Claro que sí! Un saludo para la gente de Rincón de Zarza, para Carlitos Cayetá, para el amigo Antonio Puchete y para toda la gente de la zona. Rincón de Día, la señora Sergia Barriente, para su esposo don... Marioña, Sergio Barriento. No me olvidé. Siempre me olvido. Mande mensajito, don Día, ¿no? Ese Día. Don Día. Ese Día, pero el nombre... Romualdo. Romualdo, ponele. Para don Día, che, y para doña Sergio Barriento. Trambólico. Para la gente del huérfano, ¿eh? Oh, Jesús Benítez, che. Jesús Benítez, que Cazón tatúe 15 kilos 700 gramos. Muchacha, pues tema. ¿Qué era un ciervo o qué? Qué palabras tan buenas. Y como dice, qué manera de echarme al olvido. Que se a ver audio por acá que dice. Sí. Vamos. No se escucha nada el audio. Que me paga con tantas traiciones. Ella vaga en el mundo sin mí. Y yo vago en el fondo del mismo.
supuesto, clima de fiesta. No, así no. Muy temprano todavía, José. Escucha cómo está Marco, A ver. No. Loco, se pudre todo, No, se revienta todo. Che, un saludo para los amigos también de Salsa Mami que estuvieron por Perugorría, en la casa de Ovelar, ahí con el amigo Dani Romero y todo ello, ahí con la gente de la familia Ovelar, en el Día de la Virgen de la Merced, che. Era el día... Estuvieron junto a mi papá, a mi mamá, todo también por ahí. ¿Día lunes o no? Martes, miércoles, por ahí no, José. Martes, creo que era. ¿Martes? Sí, creo que sí, el Día de la Virgen de la Merced. Miércoles. Decirle a Gustavo que llega así, para simular, que llegó tarde, siempre tarde, ¿eh? Tiene que llegar a horario, decirle, porque si no, así no sirve, porque llegó alegre de Mánico. Nadie dijo nada. Hace como un cordón, que puta, más largo no podía cortar, ¿sí? Decirle a Gustavo que me pase un chamameo, que es cañipa y técnico ahí. Este muchacho que quiere escuchar la música lo hace manero, che. ¿Quién? El amigo Horacio. Horacio. Ocho chapichata, ahí están. No, así no. Medio trambólico. Eso. Para la gente de San Jaime de la Frontera, para la gente del paraje María Carapeche, para la familia Riquelme, vamos. Para Horacio Riquelme, para Toyarco, para todo, la familia Riquelme, vamos María Carapé, vamos. Amada mía, tu luna. Para la Alejandra Pereira, che, también María Carapé. Horacio, su cuñado está allá ahora. Para mi cuñado, che, está en... Para mi amor que está escuchando María Carapé. Para mí que se fue a espiarle a usted si no anduve por allá. Ay. Yo si me llega a casar con el alrededor que tiene ese, no me decir. De la Tres María. Pase con la yacaré. No, si no, che. Buenas tardes, me llamo Merlina, soy la hija de Jorge, mi papá te está escuchando, como la nieta y su familia, le mando un saludo y un tema. Saludo a todos los curuzucuateños y por acá. Para la gente, para la familia Mesa que están en Buenos Aires escuchando, la provincia de Buenos Aires, son gente de este terruño, pero están escuchando a través de la aplicación de la radio. ¡Un saludo grande! Buenas tardes, Tony, ¿cómo está? Como Rengo en tiroteo por Tarragorros. Un abrazo, Pochito, dice por acá también. Un mensajito que llegaba, che. ¿El Pocho de Marco? Exactamente. El Pocho no, el Pochito Romero, un paisano, che. Pocho Romero, vamos, Pochito. Un saludo a Transporte de la Luche, Pocho de Marco también, Un saludo para él, para toda la gente, para su empresa, Transporte La Luz. Un saludo para la gente de Transporte El Carapé también, che. Transporte Carapé, por supuesto, viaje, mudanza, flete para divorcio, para casamiento. Para todo. Lo mismo si no te quiere llevar Levi, hermano, igual no mata a Ojata, no hay ni un drama. Te llevamos todo tus cosas, traemos tu mudanza, traemos vaca con marca, sin marca, todo traemos, no. Igual llevamos, ¿oíste? Más que traemos la vaca sin marca, ¿oíste? Mira, escucha. Para Cornelius Antunes. Para Corne, vamos. Porque soy el burro viejo, me quieren sacar del puesto porque hay pocas aguadas. Yo prefiero la manada aunque no haya capín. Igual voy a quedar aquí para morir en mi ley. Y en mi ley voy a morir. Yo soy animal del campo, mi vida es muy agitada, metido entre la manada, al lado de la madrina. Si le muerdo las costillas, me da una pateadura. Levanto mi cara dura y ya le empiezo a rebuznar, y le empiezo a rebuznar.
faltado en cualquier estación esta. Igual pasaré alambrados, aunque me pongan orquesta. Me tucen a la mandioca con la cola bien pelada. Panzón y pura compa, ya le empiezo a rebunar. Y le empiezo a rebunar. Espectacular, espectacular, así pasaba el burro, che, por los Reyes del Chamamé con la voz original de Oscar Río, che, y esta formación que ha dejado el maestro Tarragó. Después, por supuesto, siguió su sendero sin el maestro y ellos le han puesto el nombre Los Reyes del Chamamé. Exactamente, y ahí, exactamente. Ahí han grabado este tema, el burro, entre esos tantos otros temas que tiene ese trabajo tan lindo, que tiene tantos años, que han dejado estos grandes musiqueros, ¿no? Y ahora, ya. Los dedos de Monchito Merlo, Paso Laguna. Paso Laguna. Un saludo grande para el Tata Solís también, que nos está mirando a través del Facebook de la radio, a través del Facebook de Gustavo Cardoso, siguiendo la transmisión en vivo. También para Rubén Solís, hermosos los nenes, dice, saludo viejo campero, dice. ¿Viste qué lindo que es cuando nos dicen que somos lindos, viste? Claro, viste. Al Ope no le ven, che, porque si tienen cámara ya, pero No se autofilman ellos. No se autofilman Ope. No, se portan bien. Olvídate. A ver, tengo un mensajito por acá. Usted que se porta mal, don Duarte, a veces, ¿no? A ver, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. Yo saludo para Walter Casco, que representa a Huesodas Morales, el chico. ¿Sí? A ver si el lunes me dio un bidón de agua, don Casco. Atención, este es un chaque, ¡Eso! Y así la gente comparte audio también por ahí. Guarda, Hola Tony, ¿cómo estás? Nosotros todo bien, andamos por el centro. Ya llegó tarde otra vez tu compañero, tenés que agarrar, echarla a la mierda. ¿Para qué querer? Gente que no es constante en el trabajo, no quiere trabajar, pues. Bueno, que siga bien. Pasando un tema para toda la gente de Paraje Yaguarí. Para todo. Un beso, que siga bien. En el auto, para Ramonita también de Yaguarí. Ya anda borracha, seguro trae de vuelta acá, Uiteres, A bailar y a bailar. Con artillerías, escuelas de plata. ¿Qué será la vida de Santo Curimache, que anda más perdido, también que está seco, ¿viste? Olvidate. Más seco como... Como sobaco de elefante. Santo Curimá está vivo, no importa, ya le sacaron todos sus novios, todos. Olvídate, que no se meta con Marielita. Marielita es mía, es mi... Olvídese Santo, ya perdió. Ya perdió tarde, pídate pollo que comió el huevo sancochado con pollo, Haga el rancho aparte, nomás compañero si tiene. Mariel Riquelme ya me pertenece, así que olvídate, Santo. Ya tiene la marca. No joda porque te vamos a castrar. Hola mis amigos, ¿cómo andan? Un cordial saludo, pasando un tema, abrazo, sigan así, muy buen programa. El amigo José Luis Mujica, che. Josecito, che. José Luis Mujica también hicieron un saludo para la gente de Gendarmería Nacional, también hicieron su fiesta, che, pero no le alcanzó, pagamos, nosotros cobramos 1.500.000. Está bien. Buen precio. No le alcanzó para pagar. Me van a contratar siempre. No, sí, olvidate. Sí. Principalmente el municipio le va a contratar porque es muy bajo su salario. Vio que
el municipio por ahí paga 250, por ahí 200 Sí. más bien. Ese ya es como mucho y tenés que hacerle la boleta también. Si está mío negui te queda haciendo, maíz. 100.000 te come con ese estilo en la boleta. No, por eso soniditas así como DJ Pillo no pueden trabajar casi en el municipio. Pues estamos caracterizados, viste, por trabajar bien, viste, con calidad, viste. Che, nosotros trabajamos allá con el intendente de Cazadores Correntino, él si no... Ahí no irá más. Ahí no irá más, viste, ahí está, olvídate, viste. Sí. A ver, tengo por acá. Aguante el toallón. Eso, aguante el toallón. Sí, Sí, para otro también que anda medio perdido es Zapallo Tronco también, sí. Sí. Ni se llama Zapallo Tronco, ni el chorizo manda más, Y el salamín no debía tan... Todito no debía, che, está... No sé si no anda alquilando, che. Que puerco para alquilar gente. Ahí está para la provincia de Buenos Aires, no como Mario Acevedo. Ah, Mario Acevedo. Mario Acevedo, la comparsa de esquila se llama Sangre y Tijera. Sangre y Tijera. Un saludo. El lunes tipo entrar en la esquila, yo tan. Sí. El lunes tipo está de escobillero. ¿Cómo se dice? No, de virutero. Virutero, man. Yo no soy de la esquila, ¿vio? Pero no, no están por sacar la changa ahí en el establecimiento. Sí, pero poco el pago. No hay plata. No hay plata. No hay plata, no hay cordero, no hay nada. Este año no, estamos mal. Estamos complicados, che. Encima José Luis casi pronto mató todas las ovejas, los retos. Le puso un franco entero, no solo oveja que no aparte. Un saludo para Juanita, che, que está Me pasé escuchando. un poquito, Nico, hijo. Menos mal que casamos todito con la... Le inyectamos todito los grandes hijos, mano. Le casamos los corderomas, no fue nada. Después se enoja el Rubén Zavala y tiene razón el hombre, ¿viste? No saben hacer las cosas bien. Un saludo para Juanita, que está escuchando el programa por el capataz de él, que está de cumpleaños el sábado pasado. Pues. Estaba el capataz del cumpleaños. Claro, pues, don Peña, ¿cómo es? Don Peña no me acuerdo cómo era. Ahí le buscamos acá, creo que tengo el mensaje todavía. Van a venir a lanzar el establecimiento La Blanqueada. Cuando le cae una oportunidad por ahí, escucha nuestro mensaje y nos hace una gauchada. Nos trae un corderito para que esto se empeña y también por ahí si puede unos palitos de leña. Sí. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Yo ¿Por qué están los peditos las taxas? Sí. Ya van para los 2 años. Donde sobra poner un pedazo de alambre, una tenaza, algo por ahí. Vueltas como el carancho que una polla anda buscando. Y así Nico me voy quedando todo triste y desdichado. Sin pilcha pa' mi recao, sin poncho con qué taparme. Y usted no querés amarme. Pucha que soy desgraciado, añame. Para la gente del Chagache, para Mario Fontana, para María, para Chuchi, para Emilia que están de guardia. Eso. Un saludo para el negrito Maidana que está de Franco, che, vamos negro, viejo nomás. Y para don Eduardo Maidana, la gente del Sauce, che. Un saludo para toda la muchachada, para la gente del Sauce, para la señora Maidana, para doña Emma y para toda, che, la gente, para Georgie, para todo. A ver qué dice por acá. Ricardo Alfonso, hola mi viejo, ¿cómo andan? Soy Ricardo de provincia de Buenos Aires, che, buenas tardes. El amigo Ricardo Alfonso nos está siguiendo a través de las redes sociales también. Lindo le grita el amigo Sotelo como para sacar vaca del monte, dice. Lindo le grita el amigo Sotelo. Para Marco Romero también, che, un saludo grande. A seguir la tradición. Les recordamos, próximo 10 de noviembre, fiesta de la tradición en Cazadores Correntino. Organiza Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Coordina José Alegre, Tomasito Álvarez. Esto el próximo 10 de noviembre en Cazadores Correntino, donde ya te vamos comentando algo de lo que se viene. Tropillero, por supuesto, invitado. Prueba de rienda, carrera de sortija, carrera de cuero. Broche de oro con 30 montas en 2 categorías. Para la bailanta Julio Vaz y Los Ángeles del Chamamé.
Los Paisanos del Chamamé. Entrada totalmente gratis, buen servicio de cantina y parrilla. Pista Alta Coral. Te espera, chamigo. Esto se hace el próximo 10 de noviembre en Cazadores Correntinos. Y yo te voy nombrando algunas de las tropillas quienes van a estar. Las tropillas confirmadas, ya están todas anotadas, por supuesto. Del Eduardo Leguizamón, Luis Bonasola, Osvaldo Benítez de Sauce, Miguel Pereira de Paraje La Paloma, Daniel Kiko Bonasola, José Ortiz Curuzucuaté, Iván Ortiz, el amigo paisano Nobel de San Jaime también, Mauro Navarro de Curuzucuatiá, Benito Pascua, Horacio Cardoso también de Curuzucuatiá, Sebastián Coronel de Paraje Basualdo. Algunas de las tropillas que van a estar participando próximo 10 de noviembre, Pista Tacuaral, este evento Día de la Tradición, organiza, garantiza Municipalidad de Cazadores Correntinos. Un saludo grande a la pista Rincón Criollo también, que se viene el sábado 19 de octubre, Tony. Sí, señor. Gran prueba de rienda. A partir de las 14 horas se abre las tranqueras de ese predio gaucho. Como siempre lo decimos, pista Rincón Criollo, donde va el amigo Jorge Muñoz. Nos va a estar pasando las novedades que se vienen para el sábado 19 de octubre. Pista Rincón Criollo, donde se extiende el lazo, chamigo, se tira con todo el rollo. La paisanada están invitadas para esa hermosa fiesta. Hasta el atardecer y hasta el amanecer va a seguir los conjuntos chamameceros. Va a haber prueba de tambores, por supuesto, categoría libre, rueda de perdedores, categoría de los juveniles, como siempre. Ya nos está pasando todo lo que las novedades que se viene el amigo Jorgito Muñoz. Esto es el sábado 19 de octubre, en víspera del Día de la Mamita. Sí, señor, sí, señor. ¡Vamos nomás! Por acá, a ver qué dice. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Yo aquí escuchando su programa en la estancia María Chica de Guardia, el tipo, che. ¡Guau! El amigo polaco de Monte, por aquí. Pasamos otra vez para saludar a mi familia. Agapito Araujo, Martina Miño, para Mercedes Araujo, para todos los que me conocen. Un abrazo para hoy, para Sotelito, che. Hola, era negro y petizo. Mira. Chueco y mal entrasado. Que no sea así, pues Rubén Rodríguez. Ni que te un jote, Chirú. Gente para insultarlo. Rubén Rodríguez. Guarda. Tenemos acá un mensajito, hombre. A ver, escucha. El viernes pasado. El viernes pasado. Para Aníbal Anciar mandó ese mensajito el sábado y ya no habíamos alcanzado a leche. A escuchar. Vos querés cachar uno borracho ahí. Estaba escuchando el pampaje por Rubén Rodríguez. Sí. También, por supuesto, amigo tarragocero. Un saludo para el amigo. ¿Para quién? Para don Antonio Taibo, los mensajeros del chamamé. Vamos cuando nos vienen a visitar estos muchachos chamameceros junto al glosista Franco Araujo, che. Sí, exactamente. Anda bien perdido también y los marca M. No, se disiparon todo. ¿Se disiparon todo? Sí, antes de empezar ya se desarmó. Pues no tenés suerte, no te... ¿Cómo querés? En sintonía el amigo Tomasito Álvarez también, por supuesto, él nos mira a través de las redes sociales, ¿viste? Porque... Olvídate, un poco más arriba, chico, ¿viste? Pues nos trajo naco el sábado también. No, más duro que talón de oso. Ahorita más gente, amigo, ve traer un garrón que sea una guitarra de cordero de la... ¿Viste la guitarrita que a usted le gusta? Claro, ese me gusta a mí. Sí. Ahora mi guitarra está flaca. A mí me gusta la tripa. ¿Y ese le gusta a usted? La tripa... ¿La amarga? No. ¿Pero y cuál? No, técnico es muy atrevido, ¿no? Pero le estoy preguntando bien yo. La tripa gorda, la tripa asada. No. Así no, nene. Un saludo también para el Belcho Silvero, che, nuestro timbaletero, y para el Sergio Cardoso también, que está escuchando seguramente. Con Sergio Cardoso estamos por ahí ahora, después de terminar el programa, si Dios quiere nos vamos a la estancia del Espinillo a actuar con los resquechos del chamamé. Con los resquechos. Sí, señor. Los resquechos no pueden encontrar para la gente, ellos dan... Mira, uno solo para allí en resquechos. Ya tenemos que llevar Nico de vuelta a los sacos para el Miley, no me entiendes.
A mí me queda como un recado la ACA, Dios. Me imagino. Usted saco, Sotelito. ¿Vio que queda? Pero qué artista usted vio. Usted con la camisita colorada así con el saquito de arriba. Gustavo Sotelo. ¿Cómo el cantante? No, Matías Sotelo de lo continuaba, ¿no? Osamentas que me alientan y reces empantanada. Y en esa siesta caliente. Qué ponzoña que tiene usted, No. Un saludo para Carpintería Charlie, Chema Charlie, que carpintería, Carpintería el serrucho corto. ¿Por qué dicen que osamente se acuerda del Charlie usted? El cielo sobre el humo del quemado. Claro, estamos hablando de la osamente y se acuerda del Charlie usted. Veo que usted tiene una ponzoña, usted. Yo, algún día yo calculo que Dios, la iglesia lo va a dejar. La palabra de Dios lo va. Tenemos que ir a comer un asadito con la carpintería. Le vamos a hacer pagar el asado. Ahí está que ha pagado usted. No. Capaz Nico le pasa por la sierra ahí. Malvita, che. Ingrata y bella Malvita, eres única en mi vida. Ingrata y bella Malvita, serás única en mi vida. Eso. Para que la muerte perdida tenga tanto padecer. ¿O acaso tu indiferencia conmigo ha sido tan cruel, quitándome hasta el derecho de que no guarde en mi pecho? Para los chicos de Hamburguesería El Progreso ya trabajando, comida para llevar, comunicate con nosotros al 3774 54 71 45. Comidas El Progreso, Hamburguesería 54 71 45. Por supuesto te ofrece todo tipo de menú, hamburguesas todo tipo con cheddar, sándwich de lomito completo, sándwich de milanesa completo, pebetes y mucho más. Comunicate con nosotros, seguinos en nuestra cuenta de Instagram también, El viernes compré una hamburguesita ahí con los chicos de Hamburguesería Progreso. Sí. Espectacular. Espectacular. Wow. Espectacular. Hoy esta mañana, anoche fue eso, ¿vio? Hoy en mediodía me fui para comer la sobrina, ¿viste? Ajá. Pero me comió todo el bauti, ya viste. Ah, ya te fuiste. Te fuiste. Bueno, tarde pídate pollo. Creo que ni a Chul le dejaron la hamburguesa. Espectacular, Mira que a un taulé le gusta la hamburguesa, Sí. Escucha. ¡Cállate, boca, no quiero hablar! Esa es la Juana. Aguante la Juanita. Mira. ¿Sabe cuál es la junta él? De la barrica él. Sí. De ahí de la. El chico de la. De ahí de la farmacia enfrente, de la esquina ahí. Mira. Claro, esa es la barrita, es la juntita. Mira, che. Sí, ahí se juntan y tallan todo, ¿viste? Claro, se. Con la pelle. Saludos, estamos escuchando acá en Tierra del Fuego con Picante Montenegro, che. Escúchete, cazando nutrias y capibara, ese, Entre guayabos y viraros. Capibara, ni le dicen nada. Es más lejos queda. Mick Jagger. Pero barato cobran eso, ¿no? Sí. Igual que Corriente nomás. ¿Usted se anima a hacerle sonido a los Rolling Stones o no? A los Rolling Stones no, Se ríe el operador, mira. Y de que tenga los equipos suficientes le hace así inteligente el negro, ¿viste? Sabe. Igual que Sonido Junior, ¿viste? Sabe. Hoy estuve con Sonido Junior, che. Estaba armando un cable porque una profesora mía, Cabule, parece que le rompió el cable, ¿viste? El 31 cable Canon que tenía, parece un litro. Sí, el otro día le puso mío fuerte le dio ganancia y le dio el grave y se desarmó el parlante para... Pero vio que le toca nomás porque él nomás es tosquino, vio, güey. ¿Qué pasa, güey? El operador es sonidita. ¿Qué pasa cuando le dan mucho el grave y cae el parlante para adelante y se desarma todo? ¿Puede tener solución o no? O sea, ¿está medio podrido o podrido? Una hermosa sopa por tu lomo, güey. El operador de hacer el sonido, le arranca el cogote. A ver quiénes están para el doctor Milagro. Yo. Bueno, en unos minutos están con ustedes. Ahí justamente viene. Doctor. Buenos días. Buenos días.
A ver, ¿qué quieres el más lindo? Yo, doctor. ¡Yo! ¿El que quieres el más joven? Yo, doctor. ¿El que quiere cambiar de sexo? ¡El Tony! No, va nomás a él. Mirá que estás saliendo. Vaya a acostarse. ¿Usted cree, doctor? Hay mucho por hacer. Sí, te tengo que cambiar la cara. Te tengo que hacer la lola. Y también te tengo que hacer la cola. No. ¿Qué tal, doctor? No importa el precio, no importa. Esa operación hay que hacerla al daño, carajo. Así no, nene, así no. Todo contento tal en mi pueblo y el cercano plástico ya llegó. Y los bellos no hacemos lindo y hasta cómelo de ocasión. Tengo un amigo, le dicen algo y ahora ya quiero tener. Hola Gustavo y Tony, un saludo grande para la familia Barriento, en especial para la señora Mirta de Barriento, hoy festejando su cumpleaños, che. Sí, señor. Saludos para todos, che. Ahí es que vamos a estar en la estancia de Pinillo. Eso. Junto a los Retechos va a estar Carlito Acevedo, Nueva Esperanza de Carlitos y Tropicales, ¿eh? Y dice que hay una sorpresa, no sé, le dije yo a Carlito, no sepa si no es que nos están por encajonar la CEA y a todo el montón nos tiran en el río Miliñari. Si saben nadar no es nada, ¿viste? Yo me lío por Carlito y le hago así, escucha, así. Pero por supuesto. Vamos al avance que tenemos esta noche en pista, el Rincón Criollo, Jorge Muñoz Producciones, nuestro gran bailantazo que se viene para bailar y bailar. ¡Sensacional bailantazo! ¡Y las palmas arriba! Este sábado 28 de septiembre, Pista Rincón Criollo te presenta la fiesta de los cumples del mes de septiembre. Y sobre el escenario, con 5 bandas en vivo, llega por primera vez Onda Sonora. Los del Estero. Piedra y diamante, piedra y diamante. Esteros Cumbieros. Y simula y que duermes conmigo. El Matador y Salsa Mami. Porque yo soy su momento preferido. Yo soy su momento. La cumbia pomelosa. Pomelo y su banda. DJs y toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Cumpleañeros del mes de septiembre, más 3 amigos o amigas ingresan gratis. Consumiciones de regalo durante la noche. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Este sábado 28 de septiembre, la fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Pollería y despensa San Francisco, de Monchito Montenegro. Ventas en general, golosinas y artículos varios. Estamos ubicados en calle Castelli 1612, Casi Soler. Vení a conocernos y conocer calidad. Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quirós. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito y te aseguro tu sueldito te rendirá mucho más. Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes, ofertas semanales, en autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados, la mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Uruzucuatiá, Corrientes. Sonidos Luba, para todo tipo de eventos, casamientos, baile, fiesta privada, cumpleaños. Sonidos Luba, la mejor musicalización y tecnología digital. Contá con nuestros servicios al 3774 43
5287. Grabamos la mejor música de la zona en pendrive. No te quedes sin el tuyo. Sonidos Luba, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Lavadero y gomería Belgrano. Lavados en general, limpieza de tapizados, estética vehicular. Estamos ubicados en calle Don Bosco y General Ramírez. Contamos con la experiencia de años en el servicio. Hermanos Gómez los espera. Comunicate por turnos al 3774 43 58 64. Lavadero y gomería Belgrano. Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetro de la línea Ford y usados seleccionados. Contamos con la mejor financiación y los mejores precios. Posadas 728. Comunicate por llamadas o WhatsApp al 3774 448187. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Repuestos Ro y Taller Adonai. Copia de llaves con chip de todas las marcas, accesorios, filtros, correas, suspensión. En el taller realizamos todo tipo de suspensión, direcciones hidráulicas y balanceo en general, inyección electrónica, mecánica en general. Estamos ubicados en San Martín y General Ramírez. Repuestos Ro y Taller Adonai. Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Contamos con policonsultorios, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría, kinesiología, odontología, nutricionista, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y reumatología. Camping Villa del Sol cuenta con un espacio único para todos sus afiliados. Colonia de vacaciones, importantes descuentos en ópticas, farmacia, bolsón escolar, bolsón ajuar, préstamo de muletas y nebulizadores, asesoramiento laboral y legal, asesoría notarial, subsidio, panteón gratuito por 10 años para el titular, venta de garrafas. Estamos ubicados en Caguazú 446, teléfono 42 46 62, mail sec@curuzú.net. Taller El Taponazo. Mecánica en general, motores nafteros y diésel, auxilios a zonas rurales. Contamos con la experiencia y seguridad. Acuénaga 440, Taller El Taponazo. Taller de Baterías San Ramón, de Ramón Medina. Ofrece una amplia gama de baterías nacionales e importadas. Se realiza carga de batería de autos y motos. Realizamos servicio de auxilio a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias. Estamos ubicados en calle Santa Fe, 1659, barrio Villa del Parque, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Batería San Ramón, de Ramón Medina. Transporte La Luz de Familia de Marco, ganadería en general, mudanzas, carga de alimentos balanceados, alfalfa, maíz, avena. Viajamos a cualquier punto de la provincia. Tratar al teléfono 3774 46 87 27. Transporte La Luz de Familia de Marco. Albano Electrónica, en Castillo 555. Electrodomésticos, celulares, tablets, televisores, lavarropas, hornos, aires acondicionados, microondas, termos, vasos. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales, venta mayorista y minorista. Albano Electrónica, en Castillo 555. WhatsApp 3774 635959 o buscanos en Instagram como @albano_electrónica. Compraría un palco en tu ventana
Para tus fiestas de cumpleaños, Eco Sonido. Sí, del amigo Walter Casco. Eco Sonido. Fiestas de cumpleaños, casamiento, todo tipo de eventos. Eco Sonido. Iluminación, animación. Eco Sonido. Del amigo Walter Casco. Comunicate con nosotros al 3774 43 16 95. Eco Sonido. Y tu fiesta será muy divertida. No puedo ni mirarte, qué es lo que es por Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetros y usados seleccionados. Se reciben consignaciones, asesoramiento comercial y tasaciones. Consultas al 3774 44 81 87. Estamos en Posadas 723. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. Compramos todo tipo de baterías viejas. Compramos cobre, bronce, plomo, hierros. Comunicate con nosotros al 3774 46 72 57. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. General Ramírez, casi Ascuénaga. Hamburguesería El Progreso. Tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. Tenemos hamburguesas comunes, especiales, doble, triple. También tenemos diferentes hamburguesas con queso cheddar. Sándwich de lomito completo en pan árabe. Sándwich de milanesa completos también en pan árabe. Contamos con una excelente atención y servicio. Aceptamos transferencias y contamos con envíos a domicilios. Comunicate al 3774 40 70 04. No dudes en consultarnos. Hamburguesería El Progreso. El Progreso. ¡Vamos, Diego! ¡Sí! Cuentan los menchos de estancia y es cosa que sale cierta. Si de un solo manotón manoteas dentro del montón una galleta collera, es seguro y comprobado que pronto has de acollararte. Si la galleta es crudona, ha de ser una rubiona fiera pero cogotuda. Pero si la galleta es quemadita, ha de ser una morochita de esa bien morrocotuda. Bien morrocotuda quiere que eso. Saludos, che, para la gente de Centro Ecuestre Anguiruche, que también nos manda ahí, por supuesto, como siempre compartiendo con nosotros, como siempre este audio está en pequeño micro. Hoy el temita nos va a tratar caballos perdidos y hombres golpeados, el temita que vamos a tratar ahora más tarde con Centro Ecuestre Anguiruche. Así continuamos junto a todos los amigos, también con los que están siguiendo la transmisión en vivo a través del Facebook. El saludo grande para ellos, para todos los que están mandando también su mensajito. Buenas tardes, señores. ¿Me podrían pasar un lindo tema para mi madre, Benicia Navarro, que todos los sábados los escucha de parte de su hija Rosa y su yerno Walter? Desde ya, muchas gracias, dice. El saludo, muchísimas gracias a ustedes por estar también del otro lado. Dios de los cielos, ya sé que andarás ocupado. Y así retornamos a full. Escuchá, el ángel 18 y los ángeles del chamamé. Que no puedo más. Un audio, a ver. Pásale. Están destrozados. ¿No sale?
Pásame el audio. ¿Qué pasó? Un esfuerzo para no llorar. Ella se fue de mi lado la noche de un día. Para Sergio Cardoso, con mucho amor y mucho cariño, integrante de los requechos del chamamé. Perdona que todo acabó. Pero la voz le temblaba cuando lo decía. El bolsillo le está temblando a Joaquín Maidana. Y se marchó de repente. Riquito el chorizo de Joaquín. ¿Te gustó? Lindo match. Y yo no sé qué hacer. Lo único que hace hoy te mata el chorizo de la tía Lidia. Y que anga ese ella, viste, que tiene una devoción por el chorizo, viste, que ese. Aquel anochecer. Capánico, cortarle por la mitad. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Para la nena Lidia que está escuchando la radio, anda escuchando en el auto. Estaba escuchando el audio. Y ya me estaba sacando el cuero, ¿qué? Comenzamos así de esta manera. ¡Claro! Música de litoral cuando quiera, maestro, y que se escuche ese Zapucay. Los menchos la bailanta. Vaya época en aquellos tiempos, ¿no? Amigo, ¿cómo andás, amigo Sotelo? ¿En la radio, no? ¿O no? ¿En la radio y el chamamé? Bueno. El amigo Espíndola, che, está queriendo escuchar un chamamé. El amigo Espíndola. Gente de mi barrio, che, están escuchando el chamamé, están escuchando el programa. Para Espíndola, para Monchi, para toda la familia, che. Un saludo para todos. Para la familia Flores también, che. También. Exactamente para Marcelo Alves también, che, la estancia María Carapé, un saludo grande. El 7 de diciembre estamos, si Dios quiere, en la escuela Punta Portillo, Corrientes, y de Corrientes cumplieron una gran fiesta. Finalización de clase. Así que ahí vamos a estar, si Dios quiere, donde no, el Martincito Alves está por terminar la primaria, che, así que vamos a estar, Le regala a su abuelo. Carlito Flores le regala al conjunto, Así que, abrazo a la familia Flores, para Marcelito Flores, para toda la familia Flores Cueras, amigo. Un abrazo grande. Para la gente de Flor de María que escuchan el programa. Flor de María presente también. Para la gente de Perugorría, para Romina, un saludo grande. También, como siempre, escuchando fin de semana tras fin de semana. Para la familia Fernández también, un saludo grande para ellos que nos están escuchando, así también como la familia Franco, che, un saludo grande para ellos, para Martín Franco y familia, vamos. Exactamente, 5 de octubre estamos en el cumpleaños de Benito en Cazadores Correntino, Corrientes y de Corrientes Cumbiero. Junto al amigo del Abel Silvero, el Sergio Cardoso, el Tony Duarte, el Joaquín Maidana, y quien les habla. Vamos a estar, si Dios quiere, sábado 2 de octubre, estamos en Perugorría, Corrientes. Y de ahí nos vamos al Club Central Goya, Corrientes. Vamos a comenzar cantando a través de Villalba Producciones. Exactamente. Saludos para mi tío Carlito Duarte, que nos estaba siguiendo la transmisión desde Buenos Aires. Te traigo, mujer del alma, y así buscando la calma, mi pobre corazón. Y te ofrezco con amor mi más puro sentimiento. Ahí era más power, vio, era con los aguarascas más tranquilos, el estilo Don Evite. Sí, no, nosotros éramos tarados en ese tiempo, ¿no? A mí que era, era más ágil el dedo. Ahora se ablandó el dedo de el amigo Peto gritaba entonces todavía. ¡Saca el cruce! A las aves con su trino, saltándole al verde monte. Ahora Pablito Torres, saludo cordial también que nos está siguiendo la transmisión.
Para el amigo que se le pone el tractorcito en el... Ah, Johnny Retamoso. Johnny Retamoso, ¿sí? Para la gente de... Pero a mí me extraña Santo Curimacho que murió. No, está dolorido, vio, está dolorido porque viste que la Marielita es mía ahora y ella a pelarse. Hasta mañana, Santo Curimá. Hasta mañana. Che, tenemos los correos también. Vamos al correo rural, che. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Correo Rural. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario, anuncia sus próximos remates. 27 de septiembre, 14 y 30 horas, remate reproductores del sur correntino, Montecaseros. 28 de septiembre, Sociedad Rural Concordia. 2 de octubre, 14 y 30 horas, nueva fecha, remate Feria San Jaime, diferido por lluvia. 4 de octubre, remate primera edición, Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. Informes al 0345-421-2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, Patria. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 46º remate por internet y especial de primavera que tendrá lugar en el salón ubicado en el kilómetro 29 de la ruta 119 a unos 2000 metros al sur de Curuzú, Guatiá, el viernes 27 de septiembre a las 14 horas después de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Ganador Pujol, agenda de remates, octubre 2024, martes 1 de octubre, segundo remate Genética del Norte, Sociedad Rural Villa Bertet Chaco, 14 horas, streaming Rosgan, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Martes, 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan. Lunes, 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Ganador Pujol, octubre 2024. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primera edición de remate Las Joyas del Litoral. Viernes 4 de octubre, 14 y 30 horas, desde la Sociedad Rural de Villaguay, Entre Ríos. 25 toros, 100 vientres, 30 ovinos y 8 equinos. Remate físico y por streaming, rojan.com.ar. Más información al 0345-421-2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. HK Agro anuncia su 11º remate de invernada. Jueves 3 de octubre, desde la Sociedad Rural de Mercedes Corrientes. Remate físico, presencial y por streaming. Almuerzo a las 12 del mediodía y remate a las 14 horas. Invernada, gordo y cría. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 1149 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Y Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región.
Hildarraz Hermanos, 74 años, al servicio del campo argentino. Anuncia primer remate de reproductores del sur correntino. Viernes 27 de septiembre, 14:30 horas, desde Estancia San Luis, Ruta 14, kilómetro 392, Montecaseros Corrientes. 40 toros y 80 vientres Bradford, Angus y Brangus. Consulte por importantes plazos. Más información al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Regi Compañía SRL, consignatarios. Teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Final del espacio publicitario. AM 970. Es la hora 19, 38 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 85%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Muy buenas noches a todo el equipo y a la audiencia de Por los Caminos del Chamamé. Hoy volvemos a charlar de caballos y me pareció interesante tocar este tema sobre los domadores, ¿sí? Hombres golpeados, diríamos a veces, y caballos también golpeados y perdidos. Suele suceder muchas veces en este aspecto de la doma tradicional. Este tipo de doma supone un gran riesgo
y un importante esfuerzo físico para el hombre y por supuesto también para los caballos. Los domadores se acobardan y dejan de domar a temprana edad. No les resisten las manos, ni la cintura, ni las piernas. Los tirones, los golpes y sacudidas que soportan a lo largo de todo el proceso van gastando las articulaciones y empiezan a doler. Algunos que yo conozco y he visto con accidentes y serias lesiones que hacen que dejen este importante trabajo y este importante esfuerzo físico. Los campos tienen actualmente el personal justo y un hombre golpeado causa un problema importante en la organización interna de la estancia. Los seguros cubren la enfermedad del golpeado, pero no cubren al reemplazante. Por ello se produce además un perjuicio económico. Por el lado de los caballos podemos decir que también se producen pérdidas. Se lastiman o golpean en las mangas, se enredan con las sogas o tratan de saltar los alambres cuando se los apura en un corral. Se vuelven temerosos de los golpes y no se los puede andar, pues sería imposible realizar sobre ello el más imperceptible movimiento. Corcovean o patean defendiéndose del hombre, pues ya saben que éste los agredió. No es raro, y según la estadística poca, pero que existe en definitiva, que cada 10 potros que se entregan para domar se reciban después de un año solo 3 de ellos que valga la pena. 4 que deberán andarse mucho tiempo para que se tranquilicen y 3 que nunca servirán para nada por las lesiones o vicios que adquieren al tratar de domarlos con la técnica tradicional, con la técnica sumamente ajustada. Año tras año esto no era un problema, pues los caballos sobraban y los hombres de campo también. Hoy la cosa es distinta. Las ciudades llaman a la gente y casi no quedan hombres que sepan y quieran trabajar con caballos. Las manadas, por otro lado, se van achicando y los criadores no pueden darse la libertad de perder potrillos en la doma. Después de haber realizado, ¿no es cierto?, una importante inversión para lograr la cría de los reproductores, la alimentación, personal, remedios, etc. En la actualidad, este problema subsiste, ya que cada vez hay muy pocos domadores y muy pocos realmente que lleguen a un final feliz con los caballos. Hay muchos corajudos, como decimos también por aquí, que aplican la técnica y no por mucho, digamos, suelen salir muy bien todos los caballos. Pero bueno, la técnica existe, se usa, los domadores existen, los caballos están. Y bueno, hay que trabajarlo, hay que ir viéndolo y seguramente aplicando nuevas técnicas también. Es importante en este proceso cultural y en este proceso de enseñanza incorporar nuevas técnicas o sumarlas a las tradicionales y seguramente todos serán positivas tanto para el domador como para el caballo. Esto es todo por hoy y los esperamos como siempre en Anguirú con las tranqueras abiertas para compartir con nuestros amigos los caballos. Que tengan un buen domingo y se va septiembre, así que esperaremos a octubre con los brazos abiertos. Así la Pilarcita saluda a su abuela, tíos, primos, cuñados y para sus padrinos y sobrinas, Nicole y Martina, y en especial al Pilón Rodríguez. Con este chamamé le quiero saludar a mi abuela Felina Sosa y que salga a bailar. Cuando escucho el gato moro, me acuerdo de Ituzaingó, de don Ernesto Esquer Celaya, que hacia allá se lo llamó. También la estancia Santa Tecla que abrigó la tradición. Hoy me embarga la emoción al brindarle este homenaje al correntino paisaje, a tan ilustre varón que vive en el corazón del bravío paisanaje. Por los caminos del chamamé de 18 a 21 horas. Gracias a todas las agrupaciones chamameseras.
su apoyo. Y así seguimos junto a todos ustedes cuando estaba por ahí también el audio del micro de Centro Ecuestre en Quirú del profesor Daniel Torres, que nos dejaba su audio hoy. Y su tema, por supuesto, caballos perdidos y hombres golpeados, che. Temita importante, che. Tengo una novedad, che, que para el próximo 16 de noviembre vamos a tener una gran sorpresa en Curuzú, Cuatiá. No me digas. Hay un amansador que se está animando, Se está animando. ¿Un amansador de caballo? Amansador de caballo. Vamos a amansar un montado. ¿Viste? Te dejo esa inquietud nomás. Te dejo esa inquietud nomás porque aparentemente no quiere que viralice, ¿viste? Ah, muy bien. Si no le van a copiar la idea, ¿viste? Para ese día, para ese día. Sí, también hay otra gente que tiene un centro esotérico por ahí, ¿viste? Porque, mira qué bueno. Porque... Seguimos saludando. A mí que está queriendo amansar un búfalo, ¿viste? Olvídate. Vamos. Su hijo Quique Acevedo. Tirando por no aflojar. Toda mi familia va al saludo. Tirando como gancho de corpiño. Por los caminos del chamamé, nosotros 16 de noviembre, 17 y 18 estamos en la provincia de Buenos Aires, si Dios quiere, 10 de noviembre, Posadas Misiones, el centro, ¿cómo es? El residente correntino, Posadas Misiones. Vamos todavía. 31 de diciembre, Tony, como todos los años, en la casa del Morocho, allá en la casa del amigo. Del amigo Romero. El amigo Romerito, como todos los años. 31 de diciembre, un saludo para el Cardenal Colorado, le dicen la Rata Miño. Un saludo para Elche, para la familia Romero, como todos los años. Corriente y de Corriente Cumbiero, 31 de diciembre para finalizar el último día del 2024. El saludo con él también para Agua y Soda, Morales, Walter Casco, Curuzú, Cuatiá Corriente, representante exclusivo, así como también de sonidos, eco, sonido, iluminación profesional también. Sí, señor, taller Adonai Repuesto Ro, del amigo Roberto Orati, por supuesto. Repuestos en general, autopartes en general, todo. Repuestos nacionales e importados. Sí, señor. Autopartes. Aceite, y también tiene aceite de todas las marcas. Exactamente. Y por supuesto los refrigerantes para autos, en todas las marcas, autopartes, todas las marcas, y también todo el servicio en repuesto. Y además tenemos el servicio de llaves. Si por ahí se te rompió la llave de tu auto, chamigo, se te perdió el chip de tu auto 0 kilómetros, te va a Repuesto Roy Taller Adonai, rápido te solucionamos el problema, te hacemos rapidito tu llave. Te fabrican la llave. Y si por ahí la llave de tu portón de la entrada o de tu puerta se rompió, no te vayas ese problema, chamigo, en tu entrada, te vas a Repuesto Roy, rápido te hace la gauchada, te fabrica tu llave. Para toda mi familia. Exactamente. Un saludo para Luisito, che, y para mi comadre Dayana, che, y para el Héctor. Exactamente también. Un saludo grande también a la gente de Albano Electrónica Castillo 555, que por supuesto te paso algunas ofertas. Sí. Celular Redmi C65, 128 GB, 239.000 pesos, precio contado efectivo. También por supuesto celular Motorola G04, 128 GB, 239. Freezer vertical, 700.000 pesos. También contamos con toda la línea Samsung, Motorola, Redmi. Por supuesto también con créditos personales, presentando recibo de sueldo, solo en actividad laboral. Créditos personales, primer cuota en noviembre. Albano Electrónica, Castillo 555. Las ofertas solamente son contado efectivo. También tenemos con parlantes de 8 pulgadas, algunos de nuestros precios 52.500. También por supuesto televisores LED, Smart TV, mucho más, en todo eso en Albano Electrónica. Sí, señor. Sonidos Lua. Tengo el llamadito. El amigo Luis. Sí. Vamos. Vamos al ver, llamado. ¿Quién está en línea, amigo? Hola. Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, ¿con quién tengo gusto? Alicia. Con Alicia, sí. Necesito
necesita hacer un pedido Sí. para Julia de Ramírez. Sí. El día lunes cumplirá 93 años. 93 añitos. Sí. Le deseamos muchas felicidades, sus sobrinos de Bacacua. Muy bien. ¿Algún temita? No, cualquiera de los temas todos son lindos. Y también un saludo para su señora María Belén. Bueno. Bueno, muy lindo el programa y por favor a ese loco hágale caridad. Señora, ¿cómo dijo el nombre de la señora que cumple sus 93 añitos? Julia de Ramírez. Julia de Ramírez. A mi tía Alicia que está... Claro, su tía Alicia, pues. Ella tiene, yo tengo que buscar el acordeón a ella en estos días para ir para tocar un sábado si Dios quiere. Y al paso tengo que presentarle un carnero que tengo para... si Dios quiere. No, pero qué bárbaro que no tiene... Por favor, sáquenlo de ahí. Bueno. Ese es mi sobrino. Sácale, profe. Bueno, señora Alicia. No, mira, ay, bueno, que sigan bien, muy lindo el programa. Gracias, gracias. Ahora le vamos a pasar el burro para la tía Alicia, che. Espérate, pues, ¿de dónde? Muy tóxico el chico, ¿viste? Muy tóxico. Che, qué lindo. Che, un saludo para Lino Aguirre también, que se le está dedicando el pájaro negro, junto al nene López Calvo también con el tema del pájaro negro. Tata. Así estamos, che, con el programa que es por los caminos del chamamé. Un saludo grande. Sonidos Luba, como le decía, sonidos e iluminaciones en general, por supuesto. También, por supuesto, para eventos públicos, eventos privados, casamientos, divorcio, enterito, Yapocho, beso venido Luba, Exactamente. Bueno, mirá. La tristeza me invade recordar lo que pasó. Era un día en que llovía cuando el Bayo se murió. Y parece que fue ayer que ganó mi caballo. Esta mañana, tren de carga. Mañana. ¿A usted se le murió su caballo, Tony? Nunca. El tiempo podrá pasar, otros caballos vendrán. Pero mi caballo es único y ya no va a vivir más. ¿Ya? Antune quiere escuchar, un saludo grande, dice Antune por acá. Quiere escuchar un lindo chamamé, dice Amor Ardiente, quiere escuchar. Le está ardiendo. El caballo Escucha. no vuelve, no. Ya no relincha de gozo. Triste muy solo. A punto nieve, a El maestro punto nieve. Juancito Buenaga, el cultor del chamamé. Ya se lo llevó. Gentejo que llora lindo, Pobre mi caballo Bayo, como lloraba cuando él murió. El palenque y el potrero donde vivía mi caballo. Él le ha matado un rayo por tener blanco el cogote. Un saludo grande también para toda la gente del barrio Santa Rita, que siempre nos escucha. No entiendo, pero doña no, él está hablando en quichua. Se le murió el mal caballo de Martín Perichón, el gateado. No, jamás, no, nunca. Para Arriba todos el los barrio Santa gateados. Rita, sí. Ahí está saludando el gerente a la gente del barrio Santa Rita. La gente de Santa Rita, che. Claro, sí. Vamos todavía. Hay que pasar el saludo del gerente, vino a echar la miércoles. Porque me mandó mensaje ni buenas tardes, pronto me dijo, ¿viste? ¿Mandó saludos? No, me mandó mensaje ni buenas tardes, me dijo, ¿viste? ¿No? ¿Qué le dice? Así me dijo, bueno. Pobre mi mandale saludo al barrio Santa Rita, me dice. ¿El barrio Santa Rita? Sí. No me dijo buenas tardes. Cualquier cosa vamos a arreglar, no me vamos a Carabajal cuando usted quiera, no. Lata y miedo nunca tuve. Don Carabajal mandó un saludo para la gente de Santa Rita. Sí. Barrio Santa Rita. Tengo un facón brasilero que asusta con su presencia. Es el facón de Dani Carabajal. Varios tajos en el está cuero. lleno oxidado. Perteneció a un pendenciero que conocí. Creen que se hablaba más de matado. Un vallano que tenía asustada y con razón
a toda la población y en jaque a la policía. Yo no soy hombre valiente, ni muy cobarde tampoco, pero me basto con muy poco cuando andan haciendo alarde. Como digo, guardá tu machete, Dani Carabajal, sí. Guardá. Alcohol. Guardá eso. Y como un broche final, un facón frente a un puñal. Escúcheselo. 50 puñaladas. De 50 puñaladas que dicen que nos tiramos, en mi cuerpo solo hallamos 10 bocas ensangrentadas. ¿Le metió negra por ahí, viste? Tranquilízate, Rubén Rodríguez, chamigo. Deja de puñalear tanto. Que lo curaron, que al final le contaron nada más que 23. Pero hombre bravo, el vallano y noble hasta en su agonía, al morirse me pedía que le tendiera la mano. Dijo: me muero paisano, yo no tengo salvación, pero dame tu perdón, perdón hermano y olvida, yo en cambio te doy mi vida, y con mi vida de facón. ¿Le mete las negras, Rubén, viste ahí? Quisiera contarte, hermano, el por qué ansiaba esta suerte, ahora que siento la muerte a los tirones conmigo. Este facón, como digo, fue mi compañero fiel. Las cruces que en él verás, contala y así sabrás las muertes que hice con él. Dicen que un amor ha sido la suerte de andar penando, siempre peleando y peleando, pero con tal mala suerte que en vez de encontrar la muerte, al pelear seguía matando. Ya bien de las cicatrices que aquel vallano me dio, un día se me ocurrió contar las cruces citadas. Allí estaban dibujadas con salvaje simetría. 23 cruces tenía, 23 hombres mató, pero el diablo le falló al querer grabarla aquí. Esta es la historia escrita de mi tremendo facón. Yo no sé por qué razón, por qué circunstancias locas, llenó mi cuerpo de bocas sin tocarme el corazón. Tranquilízate, Rubén Rodríguez, amigo, guarda tu machete. Por bocas interesado y decir por allí que Corriente nunca tuvo su música guaraní. Cosa tan miserable no permito al caraí. Ya está negado de canta la divisa al río, el perfume de Igotí, ya está el nombre venerado a la Virgen de Itatiba, ñame. Eso. Hola Tony Don Sotelo, un saludo para la familia Zamudio. Ahí está Marianito Agustín Zamudio saludando, un saludo grande para vos y para toda esa familia también, que también tiene una jineteada también en los meses siguientes ahí, seguramente en pista ahí en lo de Jara están para organizar algo los amigos de estos, che. ¡Sí, señor! Tiene publicidad, pauta comercial acá con la casa, che. Nunca tuvo su música guaraní. Eso. Un saludo grande para Mingola, che, para Mingo Zamudio, el papá de Hernano, che, para Mingola, para Doña Rosa, para la Tati, para toda la familia Zamudio, che, a la Virgen de Itatí. Para Carlito Acevedo y el conjunto Nueva Esperanza que nos vamos a encontrar, si es mi patrón durante la semana, Pero claro, por supuesto. Estamos clavando palos, ¿no? Sí, bastante lindo los clavos, los palos. ¿Vio cómo quedó, no? Espectacular quedó, che. Puerco por trabajar, che. Puerco, somos gracias a Dios, yo. No, estaba bien, ¿Está bien? No cayó, que eso es lo más importante, yo. Cuando hacen su casa la vamos a hacer, nosotros la vamos a clavar. No, la vamos a hacer, sí. Vamos a hacer, sí. Sí, nosotros la vamos a clavar si lo quiere. Los palos, le digo, para el alambre. No hace como el alambrado que hizo Félix, que cayó todo ya. No. No, pues el tatúnico, hoy te el quiriquincho, Nico, no es hondo en la cueva porque hace. Mira. Y atención, 10 de noviembre en Cazadores Correntinos. Prueba de rienda, carrera sortija, carrera de cuero, un broche de oro con 30 montas en 2 categorías. Para la bailanta, Julio Vaz, Los Ángeles de la Bailanta, los paisanos del Chamamé, entrada totalmente gratis, buen servicio de cantina y parrilla. Pista Tacuaral te espera, chamigo. Organiza, garantiza Municipalidad de
de Cazadores Correntinos. ¿Pista el Tacuaral ese? Exactamente. 10 de noviembre. 10 de noviembre. No, creo que no. Sí, señor. Sí. Coordina José Alegre y Tomasito Álvarez. ¿No es que estaban preparando la estación? Han cambiado porque el predio no se encuentra en condiciones bueno, retiro lo dicho. Entonces, pista al Tacuaral, por eso estamos anunciando, Sotelito. Del amigo... Sí, no. Está bien. Ayer pasé por tu casa. Una gallina suspiraba un gallo. ¿Escucha? Y en el suspiro decía: ¡listo el pollo! ¡Pelarse! Tenemos también Centro Empleado de Comercio también, que próximamente para el mes de noviembre hace la reapertura de las piletas del Camping Villa del Sol. Sí, señor. Seguramente están coordinando para, si Dios quiere, Dios mediante, el 16 de noviembre para iniciar el día, la vuelta a la pileta. También te contamos con los importantes beneficios que tiene para los afiliados, para todos los comerciantes, como así también al particular que quiera acercarse a los policonsultorios, que cuenta con clínica médica, toco ginecología, cardiología, pediatría, kinesiología y fisioterapia, fonoaudiología, reumatología, nutricionista, odontología, psicología, psicopedagogía, masajista y tratamientos faciales y corporales. Por ahí vio si por ahí le da un ataque facial, vio tipo síntomas de ACV. También estamos trabajando en eso también en el Centro Empleado de Comercio Caguazú 446. Sí, señor. También que cuentan con los talleres para niños y adultos, talleres de artes, música, clase de piano y guitarra, dirigida por el profesor Santiago Primo. Y también importante asesoría letrada por la abogada María Belén Blanco. Descuento para los afiliados en farmacia Farmalab, óptica Santa Lucía, subsidio para nacimiento, casamiento, fallecimiento, panteón gratuito, garrafa social, proveeduría, préstamo de muleta, nebulizadores y botas ortopédicas, totalmente para el afiliado. Y para el inicio de clase, ¿qué cantidad de beneficios, che? Entregan, por supuesto, guardapolvo, kit de útiles escolares, primaria, secundaria, subsidio de jardín de infante y subsidio también para un uniforme escolar. Salón social, para todo tipo de eventos, y el alquiler mínimo, una cuota sindical nada más para el afiliado. Y por supuesto tenemos el Camping Villa del Sol, un lugar verde único en la ciudad de Curuzú-Cuatiá. Entradas sin cargo para nuestro afiliado, grupo familiar, disfrutar un salón de fiesta para más de 300 personas, quincho, cancha, pileta, instalaciones. Esto es Camping Villa del Sol, acá nomás a la salida, acceso a este Curuzú-Cuatiá. Sí, señor. Más tarde vamos. Y puedes comunicarte también para más información al 40 11 14, o me pueden consultar a mí y ya le afiliamos. Usted también está prendido. ¿Usted afiliado? Por Dios. Y se armó la chamameciada bajo el techo del galpón. Así seguimos. Un saludo grande para Julia de Ramírez, que está cumpliendo sus 93 años. Y también otro saludo grande para el señor Silvera, el patrón de Sonido Norte, para el amigo Pico Silvera. Pico Silvera, no, exactamente. Es patrón, no es más patrón de Sonido Norte. No es más patrón de Sonido Norte. Y el Nico sigue siendo era mi empleado y es mi empleado.
Dijo don Pico, Sí, ¿será sí. que le quiere tanto? Porque el otro día está allá en la loma de los confines. Sí, le quiere todavía. Le quiere todavía. Le quiere todavía. Es guapo el negro, ¿viste? Guapo el Es negro. guapo el negro, hijo, sí, Sí, es sí. guapo, el hijo de la gran 7, sí. Ahora quién sabe dónde andará. Ah, Sonido Norte, che, está por ser papá. Felicitaciones, che. Sí, Sonido Norte, sí, así que, che, para don Pico Silvera y para toda la gente de la estancia ahí, también un saludo para la gente del doctor Papino Recar, che. Papino Recar, La gente de exactamente. Santa Catalina, che, para la gente, para los Pimentel Escuela, para la gente de San Justo, para toda la gente de ahí de la estancia de Santa Catalina y para don Papino Recar, che. Pero por supuesto, che. Para la comparsa de Esquila, Sangre y Tijera, che. Eso. De Mario Acevedo, Mira la foto que me mandó el amigo Mario Nariz Pelota, mira. Ah, Mario la Naribola. Ah, mira cómo está bien engarronado, ñame, muy bien. Bien engarronado. Gente liberarse por el pañuelo bien celeste, bien. Ñame, que es feo, No, ¿Eh? No creo, che, tanto, no. Salud grande para Marito Fontana, che, hace rato no te veo, viejo. Para toda esa parcería que esta noche están por juntarse ahí en el cumpleaños de la señora de Don Barriento. Mirá. Ahí está. En una cancha le estaba por un enojo cualquiera. Surge un insulto atrevido. Y ya en el medio el gentío se estrecha dos gente fuera. Conchillo cubriendo el brazo. Bajones que se entrecruzan. Y como un cuadro sombrío cae un gente mal herido por la ley del fierro. Fierro, punta, viejo nomás. Ya me puede. Para la Rosa Panoso y para el Pancho, para Monchi Panoso, para doña Rosa Varela, que escuchan el programa. Eso. Le escuchamos, besito, Tere Chacalito también por acá escuchándonos. Enojo cualquiera, surge un insulto atrevido y ya en medio del gentío se estrenca dos gentíos. Conchillo cubriendo el brazo, bajones que se entrecruzan y como un cuadro sombrío cae un gente mal herido por la ley del fierro punta. Bien oxidado la punta de tu cuchillo. Para Francisca Sardán también que está escuchando. Ah, para la Basilia. Sí, la Basilia está siguiendo la transmisión también. Oh, Payubre Chamamé, sí, que cada vez que te siento el ángel de las dos me hileras, llevas al sentimiento, a ese bravío lugar y a encontrarme como antes. Para Humberto en ese Díaz, lugar che, y de doña mi Sergia ensueño. Barriento. Por eso este chamamecero ya no te puede olvidar. Ahí va queriendo el Payubre para toda la gente. Música con sentimiento, mis amigos. Con este temita vamos a Payubre. a toda la gente del Payubre. Y esto es el estilo Buenas noches, bien. ¿cómo están? Dice un chamamé dedicado para Carlito Ávalo. Silera. El lunes te va a estar el cumple y se parte de su mami y papá y hermana, che. Muy bien. Y así saludamos a todos los provincianos. De parte de Carlito Pincho Ávalo, Eso. de Rosa, su mamá, y de la Caro, che, y de todas las hermanas, por supuesto. Para Carlito Chico, che, que está de cumpleaños. Sus 176 años de vida. La gente de Entre Ríos, la gente de Formosa, la gente de Santa Fe. Sábado, de 19 de Santiago octubre. del Estero. Gran fiesta, gran prueba de rienda, prueba de tambores, carrera. Esto es el ángel de las dos hileras, señoras y señores. Pista, Rincón Criollo se viste de fiesta a partir de las 14 horas. Se abre la tranquera y te pega el campanazo gaucho. El amigo Jorge Muñoz y toda su gente. Eso. Con esa gran prueba de tambores, carrera. Por supuesto, la rueda de los gurises, rueda categoría libre, rueda de perdedores. ¡Sí! Hola, buenas tardes. Hola,
Hola, Tony Duarte, ¿cómo estás, amigo? Y Gustavo Sotelo. ¿Cómo está, Cosa Alegre? Buenas tardes, amigo. Pero bien, siempre alegre nomás. Exactamente, siempre alegre y siempre va a seguir siendo alegre. Sí, señor, claro que sí. Josecito, ¿cómo andás, amigo? Motivo de tu llamada, sabemos que te está organizando, si Dios quiere, Dios mediante, para el próximo 10 de noviembre. Así que bueno, comentando un poquito, che, cómo están ahí organizando, cómo se están preparando. Y bueno, por ahí nos comentaban también que cambiaron también el predio también, ¿no es cierto? Es así, Tony, es el motivo de mi llamada. Sí, el predio se cambió porque el de allá donde íbamos a realizar hay que hacer un predio nuevo ahí y ya la fecha ya se nos viene arriba y sí, bueno, cada cual nos ocupamos de nuestro trabajo y por ahí se nos hace... Se complica un poco. Se complica un poco, sí, y es bastante lo que hay que hacerle al predio. Y entonces se tomó la decisión de hacer en la pista Alta Cuaral, que ya es un predio que ya está hecho, ¿viste? Y aparte que también reúne las condiciones para el tipo de evento que se va a hacer, ¿viste? Exactamente, José. Está toda encaminada, la fiesta hasta ahora está toda encaminada, ya los 15 tropilleros ya está confirmado ya, y las 30 montas, eso ya está. Y bueno, se faltaría abrir nomás la inscripción después para cuando se va aproximando más la fecha de abrir la inscripción para los rienderos. Exactamente. Categoría libre de mayores y categoría de menores. Pero los menores nomás hasta 12 años nomás, el de 13, 14, eso ya compiten entre mayores. ¿En la categoría libre? Sí, porque si no por ahí hay mucha diferencia en las finales, viste, en la edad, viste, claro, por ahí le toca un chiquito de 8 años, 9 y contra uno de 13, 14, viste, obvio que le tiene que ganar el de 14. Exactamente, sí, se nota la diferencia. Se nota mucho, Tony. Sí. Bueno, lo demás está todo encaminado con un buen servicio de cantina y servicio de parrilla. Sí, José, comentaba un poquito. ¿Cómo es? Te iba a preguntar. Vos me habías comentado algo en la semana al privado. Aquellas personas que por ahí quieren llevar su gaseo o quieren armar un toldito, lo pueden hacer, ¿no es cierto? Así, Tony, es así realmente como yo te comenté. Las personas que quieran traerse para armar su carpita, para la media sombra, para disfrutar de la fiesta, pueden hacer porque tienen lugar, hay lugares, ¿viste? Eso sería muy importante para el público, ya que nosotros, viste, que no contamos con las posibilidades de hacerle una media sombra toda la vuelta al campo, sería entonces, viste, darle la oportunidad a la gente que quieren venir a armar su carpita, ya pueden ir armando, ¿viste? Sí. Eso tienen lugar, ¿viste? Para el público. Yo creo que va a ser una linda fiesta, la expectativa es mucha. La fiesta va a ser una fiestita chica. La idea es compartir de todo un poco lo que tenga que ver con el tradicionalismo, ¿viste? Sí. Y bueno, espero que por ahí sí, errores por ahí siempre hay, ¿viste? Pero la intención de que salga buena la fiesta está. Josecito, te quería preguntar, ¿aproximadamente arrancaría la fiesta? ¿Horario? Y más o menos hoy armamos ahí un cronograma, ya que todavía nos falta, viste, estamos casi un mes y algunos días todavía, y armé yo un cronograma de comienzo ahí que le pasé a don Tomás para que Cachito observe si es que les parece bien así. Estaría más o menos, viste, que se va a hacer un desfile por las calles de Cazadores, que es cosa que nunca se hizo. Claro. Eso sería arrancando a las 9 horas de la mañana. Exactamente. Y a las 10 horas de la mañana, más o menos está para el comienzo de la carrera de sortija. Exactamente. Eso sería a las 10 de la mañana, 11 horas con la prueba de rienda. Sí. Y voy a ser un poco estricto ahí en el horario con el tema del broche de oro. Sí, a las 15 horas, 15:30 más tardar, y está alargando el broche de oro porque
los muchachos topilleros quieren volver temprano también y hay que darle esa oportunidad, ¿viste? Y cerrando con la categoría del cuero, la carrera de cuero, ¿viste? Esa cerrando con eso. Che, Josecito, dale un poquito de tu teléfono a la vaca que quiere más hablar tan de atrás. Ah, sí, acá estoy en el medio del campo. Sí. No se nota, Silvio. Así, Josecito, che, bueno, muy importante eso. Bueno, recordarme, al mediodía, ¿no es cierto?, va a haber comida típica, eso para compartir también, para todos aquellos que por ahí le quieran pegar un corte a la parrilla, como quien dice, ¿no es cierto? Sí, no, eso seguro, Tony. Por eso te digo, está un buen servicio de cantina y un buen servicio de parrilla para el mediodía. Y bueno, para la tarde está el pastelito para el mate, las pastas frolas, eso para el mate. Eso va a haber todo, ¿viste? Empanada, venta de empanada, eso. Bueno, exactamente, José. ¡Tengo hambre! ¿Tiene hambre mi compañero José? ¿No tiene una vaca por ahí para él? Tengo una vaca, sí, pero tiene que encargarse él de matar la vaca. Pues. ¿Viste? Ahí está su oportunidad. A mí me gusta el toro. El toro sí que le gusta. Bueno, José, bueno, así que, bueno, esto va a ser una fiesta, si Dios quiere, Dios mediante, maravillosa. Esta, creo que, si no me equivoco, el primer encuentro que sería del Día de la Tradición que se hace en Cazadores Correntinos, aparte del festival grandísimo que tienen hace años, ¿ya no es cierto? Che, los artistas... Es así, Tony, es así. Sí, la primer fiesta que hace del Día de la Tradición que va a ser Cazadores, que la expectativa es que esa fiesta ya... Plasmada, por supuesto, para esa fecha, siempre que la idea que tenga Cazadores, 2 fiestas en el año, ¿viste? El municipio que organice 2 fiestas en el año. A nosotros hoy nos toca coordinar, nosotros somos únicamente coordinadores, yo y Tomasito. Ahora este año lo estamos coordinando nosotros y bueno, esperemos que salga todo bien. Si Dios quiere, la idea es que salga bien. Exactamente. Buena junta para agarrar los dos. Sí, no, nosotros no aflojamos ni que la reja se entierre bajo la raíz. Menos mal que tu compañero, el otro medio panzoncito, le hinchan el sobaco y vamos la rabo para adelante. Sí, pues no, yo no llevo bajeras y no llevo peceras, nomás yo tiro del peso porque soy finito. Bueno, chicos, Hotelito, vos me quería preguntar por los artistas musicales para la bailanta. Sí, señor. Está Julio Va, Los Ángeles de la Bailanta. Sí. Ya está contratado ellos y están contratados los paisanos del chamamé, Carlito Grossi y su muchacho. Ese capaz que para ese día, antes para el día sábado, capaz que le traen, ¿vio? Si por ahí no quieren venir, le enlazan y le traen toda la collera para la radio para que vengan a hacer un poco de propaganda y de... Eso sí, ya se sabe, acá tienen que traer la picada, si no, no entra nadie. ¿No llevamos leña picada, si crees? Hotelito, Tony, capaz a lo mejor en una de esas me hago una escapadita el sábado para el programa de usted. No es seguro porque sábado tengo que estar en Curuzú. No hay que ser mentiroso así como Tomás Álvarez. No, por eso ya te digo ya que no te aseguro porque tengo un compromiso el sábado en Curuzú. Sí. Un encuentro en la parroquia ahí, que hoy está ahí. Domingo me voy a Sauce y así, pero voy a tratar de hacerme una escapadita de tu programa. Dale, José, acá te vamos a esperar con los brazos abiertos. Con la pierna abierta. Con la boca abierta te van a esperar. Sí. Bastante lejos le está quedando la mesa a tu compañero, tú viviendo ahí. Con la boca abierta estamos esperando en Valchorizo. Cada vez nos corre más para atrás, che, no estamos yendo y te va. No, pero para que se ve, no, ya viene la cámara, José Alegre. Está perfecto. De acá del DIR acá nos ve de 10, mirá. Nosotros hacemos al DIR acá nos ve todo, ¿viste? Bueno, muchachos, no te quito más tu tiempo de bueno, Josecito, che. Bueno, José. Un abrazo grande a los dos. Che, José Alegre, bueno. Sí, ¿algo más que quieres preguntarme? Por ahí a la gente, bueno, sabemos que la entrada es totalmente gratis. La entrada es totalmente gratis. Quedan todos invitados, así que por ahí aquellos que por ahí quieran también colaborar para esta fiesta, por supuesto, para los gastos que se hacen, quedan todos invitados. Y bueno, sabemos que es una fiesta para toda la familia, para todos los alrededores, seguramente va a haber muchísima gente así de
De Sauce, Antonio, Feliciano. sabe que mucha gente se están ofreciendo ahí para ayudarnos en el campito mismo, viste, del espectáculo. Ahí mucha gente se están ofreciendo, igual con la parte de la jineteada, viste. Me llaman los tropilleros, me llamaron anoche, el lunes, martes, porque querían traer caballo, y le digo no, porque yo ya cerré esa y di la palabra que voy a echar 15 y 15. Exactamente. Entonces es para ir mezclando un poco nomás, así que yo sé que hay montones de tropilleros que quieren venir, viste, pero no les quiero hacer mover los caballos de ellos, porque yo sé el esfuerzo que hacen ellos y son ellos los que nos arman la fiesta, pero quiero mezclar de todo un poco, viste, en relación al, como te dije, carrera de cuero, sortija, eso todo. Ojalá pudiese hacer todo únicamente jineteada, viste, se estaría largando un montón de monta. Qué lástima, pero... José, qué lástima que no voy a estar yo, porque si no le pedíamos una monta especial, yo y el Toño de Nancao Cuatro Pueblas, pero no voy a estar yo, ¿vio? No, yo voy a compartir el escenario, sí. ¿Oíste? Espalda con espalda, y hace mejor, porque ahí anda, queda más cerca y no te queda muy lejos tu montador de... No, yo voy a compartir. Capaz que comparto escenario con José y Rufino Acuña. No, y vos estás invitado, así que vos tenés que traerte tu guitarra ahí, esa es la idea. Sí. Darle la oportunidad a los muchachos ahí, le voy a invitar a Leiva, que... Con el Ale ya estaban platicando algo ya. Y tienen que meterle, porque esa es la oportunidad de subir el escenario, y tenemos que sacar... Estamos platicando el cuento del chorizo. Sí, y otro chico que viene de Sauce también, que me va a ayudar a dar una mano ahí en el escenario, que es Hernancito Sosa, que es un muchachito joven que anda también con ganas de seguir pisando el escenario, y así que la oportunidad está. Exactamente. Pero siempre coordinando todo, por supuesto, tienen que respetar la presencia del presidente de Cazadores Correntinos. Olvídate. Sí, pues no, es figura central. Exactamente, no. es el número 10. Agrupación Patria y Tradición. A ese le voy a hacer como le llevé ese día en la fiesta de Tomasito, que como tipo descubrí una placa, viste, porque si no le dejan entrar, le llevo tapado la cara. Una vez que sube ahí arriba, sí le destapo. Esta mañana, ¿no? Qué bárbaro, che. No quieren a nadie usted. Por favor, señora, sin careta, tico, le digo, y entrando la vieja que... No, y era la cara, pues era... No... Bueno, sí. Un abrazo, Josecito, che. Sí, igualmente. Sí. Abrazo. Igualmente. Nos estamos viendo. Chau. A la vuelta, paisano, a la vuelta. Seguimos con más por los caminos del chamamé. Por acá dice: pasarle felicidades para mi mami Lourdes Sosa, que mañana estará de cumpleaños. Saludos para mis 3 nietos, su yerno y la mía. Y no te olvides que Jorge Muñoz Producciones se viene con un gran bailantazo para esta noche, para bailar y bailar. La fiesta de los cumples del mes, para cerrar este mes maravilloso. Y te espera, chamigo. Me lo dijo el verdulero, me lo dijo el carnicero, me lo dijo el negro Paz. Los ruidos en tu casa ya despiertan los vecinos y se empiezan a quejar. Aviación de rapidona, cuando no está tu familia, a tu casa invitas a toditos los muchachos, y en las noches silenciosas se empieza a escuchar que tu cama hace ruido, 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 que tu cama hace ruido, ruido, y suena así. Ay, mi vida. Se viene otro tema clásico y cantadito, que más o menos dice así.
de ojos grandes y verdoso, barrigudo y petizón, fiero, porrudo y retacón, de clinas media lazana, que pelea siempre con la guaina. Ese es el Rubio Monzón, Zapucay. Fue el baile de ayer en Donde hasta que llegó el Rubio Monzón y a la China Candel le sacó a bailar. Esa mala maña suele tener cuando la dama no quiere bailar, a los tirones le suele sacar y hasta de la clina le suele agarrar. Y ya le empieza a zamarrear a la pobre guaina con o sin razón, zafado de mar siempre suele ser el Rubio Monzón, el tal Carapé. ¡Oh, Rubio Monzón! Y seguimos nomás. Esto es el ángel de las dos hileras. Y esto dice: bueno que compadre de May no sabe bailar, pero el chamamé sabe zapatear. Pero si la dama no quiere ligar, y en la zamarra la pisa todo mal. Ya muchas veces lo han castigado y la mala maña no quiere largar. Zafado de más siempre suele ser el rebocado al tal Carapé. Y de San chamamé de 18 a 21 horas. Cuando se enoja el Rubio Saité, de baldemente suele llorar el Rubio Monzón, el Rubio Saité. Seguimos. Bien movidito. Para seguir gastando taco y taco. Ahora sí, la suerte pinta. Gente, no penáis, porque anda cerca un cariño. Si no le pego. Ya, el ritmo por ahí cantaba Garay. Dice por acá un mensajito: ¿cómo andan? Acá le estamos escuchando como todos los sábados. Saludos para ustedes, para Don Sotelo, la señora Miriam de Estancia Guapeí. Por acá también. Hola Sotelo y Tony, ¿cómo están? Queremos saludar a mi esposo Eduardo Núñez, que mañana estará de cumple. Un buen tema, lo saluda a su hijo Darío y Tatiana. Sí, señor. Por acá también, hola Tony, ¿cómo están? Muy lindo programa, si puede pasar el número al amigo, ya le pasamos. Por acá también, buenas tardes, pásenme el tema Piedra y Diamante, muchas gracias. Juan Ramón, zona rural de Curuzú, Cuatiá. Para la amiga Teresita Leiva, che. Y bueno, vamos a empezar un poquito de música en vivo para todos los amigos, para entonar este sábado maravilloso, che. Tata. Te pido escuches mi lamento por mi alma herida y te lo suplico. Tan solo vengo a despedirme y para decirte que ya no te olvido. Nunca más te olvidó. Después de tanto tiempo de entregarte todo mi amor encendido, sé ya que este sufrimiento está para nada y ya te perdí. Porque soy Pedro Espadón y tu diamante, te entregué lo que yo soy y soñé con ser tu amante.
musical. Para todos los amigos. Tan solo vengo a despedirte y para decirte que ya no te olvido. Para la gente del Facebook. Después de tanto tiempo de entregarte todo mi amor encendido. Eso. Hoy sé este sentimiento y ya te he perdido. Se perdió. Porque soy pero sin valor y tú diamante. Te entregué todo que yo soy y soñé con ser tu amante. Te entregué todo mi amor y tú matándome. Porque soy pero sin valor y tú diamante. Te entregué todo mi amor y con ser tu amante. Te entregué todo mi amor y tú matándome. Como dicen más. Piedra y diamante, piedra y diamante. Esos somos tú y yo. Piedra y diamante, piedra y diamante, piedra y diamante. Esos somos tú y yo. Piedra y diamante. Y así comenzó la bailanta el sábado a través de AM970 y FM 107.1 Radio Guaraní, Facebook Gustavo Cardoso. Seguimos en vivo. Arriba sus redes sociales. Les saludamos. Y a ver esa época ahí. El grito del caranchillo para todos. Correntino, próximo sábado estaremos llegando con la música de Corriente y Té y Corriente Cumbiero para todos. Para Tega Duarte, Mercedeño, dependiendo de lo nuestro, Roberto Carlos Ábalos. Así les levantamos. Así les estamos saludando a la gente de Paraque San Juan, a la gente de Estancia San Juan, a la gente de Estancia El Cerrito, San Luis de Garabatá presente, La Esmeralda, La Tapera, arriba nomás. Para la gente del Ceibo, a la gente de Parada Cuña, familia Fabre, familia Fernández. Y así seguimos, en vivo para todos. Eso. La señora Mirta, la saludamos. Y así continuamos, che, junto a todos los amigos, cuando la gente por ahí nos manda fotos. Mirá el paisano como está. Este paisano el día que nos siguió la transmisión de Facebook en vivo, ¿vio?
está siguiendo el Facebook, lo está escuchando, está tomando una cerbatanga, un asadito de fondo. O sea que está cortando plata delante de los pobres, ¿viste? Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Viste? Cuando vienen las cosas así, ¿viste? Porque están... Qué grande, mirá. Está el chico ahí, ¿viste? ¡Esa! ¡Aguante Concordia Entre Ríos! Por supuesto, la gente compartiendo la transmisión. A ver, tenemos más comentarios por acá. Hola Tony, quiero saludar a mi cuñada Lourdes Sosa, que mañana estará de cumple, y se lo saludo a su sobrino, su cuñado Eduardo Núñez. Che, pasame el tema Puerto Montecasero, dice. Te estoy escuchando y viendo por Facebook. Dieguito Javier Acuña, Puerto Montecasero. Saludos a la gente de Montecasero también, a la gente que está siguiendo la transmisión, compartiendo este Facebook. Gracias por estar, por compartir por los caminos del chamamé. Para todos los amigos también de la provincia de Buenos Aires, que nos están mirando también. Para el señor el Raúl Viganó, también el saludo grande de don Raulito Viganó, para todo su equipo de trabajo, che. Este gran, el líder del gourmet cruzucuateño, che. Exclusivo, él está encargado, che, de la rural y de tanta fiesta criolla. El amigo Raulito Viganó, che. Vamos a ver cuando nos invita como un asado por ahí nosotros, che. Escucha. Tu vecino. No olvídate. ¡Vamos que vamos! Cuando sepa que se duerman sus amigos. ¡Claro que sí! ¡Aguante Concordia Entre los Ríos! ¡El asado, chamigo! Pero por supuesto. Radio Guaraní LT25 970 del dial, ubicado en Curuzucuatía, calle San Martín, frente al Parque Mitre, numeración Toño 1181. La City Curuzucuateña. No te olvides, por supuesto, saludamos a los chicos por ahí si tenés ganas de comerte una buena hamburguesa. Tenemos hamburguesería El Progreso. ¡Sí, señor! Las mejores hamburguesas de la ciudad. Hamburguesa común, especiales, doble, triple. También tenemos diferentes hamburguesas con queso cheddar. Sándwich de lomito completo en pan árabe. Sándwich de lomito completo también. De milanesa completo en pan árabe. Contamos con una excelente atención y servicio. Aceptamos transferencias. Contamos con envíos a domicilio, che. El amigo Leo trabajando también ahí en la hamburguesería El Progreso, che. Vamos, Leito Roja, gracias por confiar en el programa. Alambrado el Caimán, más Caimán que Alambrado. El amigo Alfredo Guevara, ubicado en barrio El Raíz. Te sacan el cuero, te sacan el cuero, te vas al baile con ropa nueva, te sacan el cuero, te sacan el cuero. Eso, mando con un poquito, te sacan el cuero, te sacan el cuero. Te viene sacando el cuero, Sotelo. Te sacan el cuero, chamigo. Batería San Ramón de Moncho Medina, calle Santa Fe, Villa del Parque, nacionales e importadas, control de carga, ventas a todo tipo, también para clientes. Batería general. Batería general también. También contamos con medios de pago disponibles. Consultanos, por supuesto, por la numeración de la batería que lleva a tu vehículo, o si no, acercarte al taller en calle Santa Fe, Villa del Parque, donde ves el yacarecito. Batería San Ramón. Ahí está el amigo Ramón Medina, che, junto a toda su familia trabajando. Y si por ahí quiere que tocar con trabajo, también tiene batería San Ramón. La del yacarecito, chamigo, identificado, representante de batería, Batería San Ramón, el amigo Ramón Medina, calle Santa Fe, Villa del Parque. Por supuesto, che. Sí, señor. ¿Seguimos con más chamamé o no? Le tenemos. Tenemos llamada. Hola. Concordia te está llamando. Hola. Hola, mi amigo. ¿Cómo le va, chamigo? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? El asador. Sí, el asador correntino. Va, epa, chamigo, ¿cómo estamos, pero hermano? ¿Qué te estamos esperando, chamigo? Tata. Después terminamos el programa y cazamos la bicicleta y nos vamos, chamigo. Por la autovía. A 100. Acá los yernos, Concesión vinieron, ¿viste? Están acá y bueno.
los castigué con el asadito acá. ¡Guau! ¡Qué lindo, chamigo! Eso es vida. Quiero mandar un saludo. Quiero mandar un saludo para mi hermana ahí de Cruzú, el barrio Alberdi. Sí. Y para mis hijas que también viven en barrio Alberdi, ahí en San Martín 109. Ajá. Y mi hermano José, capaz que esté Franco. Sí. Y a mi cuñado Soma. Y a mi cuñada Lila. Y bueno, a todos los que me escuchan, capaz que están escuchando el programa, mi amigo. Más de alguno de ellos van a estar escuchando el programa, te puedo contar con seguridad, chamigo, así que... Pero sí. Así que... Bueno, mi amigo, eso quería mandarlo, ¿viste? Gracias. Un abrazo para todos ahí de Curuzucuatiá. Gracias, hermano, gracias por la amistad, gracias por muy bueno el programa. Gracias por el que me mandaste para poder escuchar. Claro, estoy escuchando por el celular, ¿viste? Sí, señor. Eso. Y bueno, le estoy dando una cervecita, ya voy con 3 ya. Se vacía más rápido, Nicolás. Está roto el vaso. Se ha roto el vaso. Escuchá. Paisano. Curuzucuatiá, un radio querido. Bueno, y señora que le gusta el chamamé también. Juan Romero. Gracias, y para Sofi también. Y bueno, y para todos acá también. Tengo muchos conocidos ya acá. Gracias, pero qué gente, bueno, lo que es la persona buena, cuando es bueno, todos te quieren, ¿viste? Sí, señor. Así es la vida, la historia de la vida. Así es, mi amigo. Bueno, te dejo, mi amigo. Abrazo. Gracias por la comunicación. Muchas gracias por el llamado. Tema ahí, ya está escuchando. Estamos dedicando, hermano. Abrazo, chamigo. Abrazo a la distancia. Amigo Nando, que está por ahí. Y seguimos, che. ¡Vamos, seguimos! Recordando a Yapeyú. Y así estamos. En la melodía, un chamamé de mi flor. Hoy te recuerda la ocasión de esta mi tierra guaraní, el pueblo de Yapeyú, cuna de San Martín. Escrito quedó en la historia, hoy te guarda la memoria todo este pueblo argentino. Vueltita más. Rajeando. Rumba el piso. De ahora lo que le pasa no sé, prefieren el rock and roll en lugar del chamamé. Ya no tiene animación, que por moda se comienza, se tiene la tradición de una música cualquiera. Cuando te baile comienza, las mujeres y varones comienzan a dar patadas y a tirarse manotones.
dio calor cuando mi hermana la neta, bailando el rock and roll, se le perdió una alpargata. Para cazadores correntinos. Se me hace la petiteca y anda toda despeinada. Ahora usa la poliera bien cortita y ajustada. Si conociera el autor de esta música confusa, se lo pido a Tata Dios en el arte Inderrus. Cuando se baile comienza, las mujeres y varones comienzan a dar patadas y a tirarse manotón. Te juro me dio calor cuando mi hermana la innata, bailando el rock and roll, se le perdió una alpargata. Se le perdió la alpargata como al intendente de Cazadores. Y esto sigue la huella chamamecera. Al estilo requecho. Para todo el municipio de Cazadores Correntinos, para Cachito Dante, para Almacén El Toallón, para Peluquería Agua Caliente de su señora Raquel. Bien requecho, salió este chamamé. Sonando la bocilera, sonó el botón de Aité. Buscando y ganando el querido chamamé, con bajo y la guitarra, así sonando. Una vez estaba Gustavo Sotelo, con su acordeón, con el salió el chamamé. Para la gente de la Patagonia Argentina, para esa familia de San Juan también como siempre, para Gladys Martínez, ponte la llamada. Recalculando estaba la llamada. Cortita la bocha, estamos en vivo, ¿viste? No podemos contestar, pues, ¿viste? Mío trambólico, ¿viste? ¡Eso! Saludos para la Estancia Lombela, para Martín Perichón también, que nos está siguiendo la transmisión en vivo. Buenas noches, Martincho. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está el personal de Estancia Lombela? ¿Cómo está el amigo Japo? ¿Está sano o no? ¿Está sano? Compra de caballos montables, hermano. Servicio hostelería, toda Estancia Lombela, che. Sí, señor, ubicado a 60 kilómetros, ruta 125, camino al descanso. Exactamente. A ver, amigo. También, por supuesto, Agropecuaria San Jorge, que con Sinatales San Jorge, ¿no? Con Sinatales San Jorge, San Jorge, el amigo Piti Cornaló, compra de ganado en general, chamigo. Sí, señor, sí, señor. Éxito total. Empresa El Galpón, Ramos Generales, Hombrecero bailando. Mercadería al por mayor. El amigo Daniel Quiroz, por supuesto, te atiende junto al amigo. ¿Cómo es el amigo? Canterito, Joaquín Guadaña Cantero. Vamos a ese. Arriba Morucuyá, Santa Librada. Amigo Adrianito. Santa Margarita, dale maestro. Tata, un saludo grande también para la familia. A ver qué dice. Hola Tony Sotelo, ¿me puede pasar un tema de los Matuá? Para mi marido Diego Galeano, de Estancia Buenavista, que está de semanero, le saluda a su señora María Aguirre y sus dos hijos Belén y Nacho.
Hola, buenas noches. Hola. Tony. Jorge Muñoz Producciones, buenas noches. ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo están la audiencia? Espera, muy bien, che. Bueno, me alegro. Jorge. Bueno, para comentarte un segundito más lo que estamos preparando para esta noche. Cuente. Todo listo para seguir en bailentazo la noche de los cumpleaños, si Dios quiere. Así que la verdad que es impresionante la gente lo que están llamando por las FOM y por todo eso, así que como todos los sábados. Así que ya contento por todo, por toda la gente que nos acompaña siempre. Como siempre digo, no solamente gente de Cruz Superior, sino de toda la zona, gente de Solar y gente de Merced, gente del paraje San Antonio. Hoy me estaban llamando, así que les mando un gran saludo a la gente del paraje San Antonio, de la zona de Libre, que también viene a bailar acá de un criollo. Y yo ni enterado, mira, y hoy me llamó, me dijeron que vienen siempre, que les gusta hacer los bailes, así que estamos hablando a esa gente del paraje San Antonio, y estamos invitando, obviamente. Así que bueno, y la gente de Montecasero, la gente de Perugorría, la gente de todos lados del Sauce. Así que agradecido eternamente a toda esa familia que nos acompaña siempre. Está todo listo para esta noche, si Dios quiere, para este gran bailentazo. Así que solo queda invitarle a todos y bueno, y comentarle algo de lo que se viene también el 19, si Dios quiere, Destreza Criollo en el Día de la Madre. Sí, señor. El Día de la Madre, obviamente, día 19, si Dios quiere. Y ya sábado arrancamos todo a las 14 horas, con 400.000 pesos de premio, más trofeo para los ganadores. Así que va a ser una fiesta muy linda, si Dios quiere, y festejando ya, obviamente, arrancando los festejos del Día de la Madre. Así que muchísimos regalos para las madres, para toda la gente, así que va a ir bien efectivo. Así que la noche completito va a ser el día sábado 19 de octubre, si Dios quiere. Así que eso es uno más adelante, después tenemos el 12, el 5, el 6, el 7, qué sé yo. Está perdido ya. Sí, a la fiesta, Jorgito. Sí, señor. No te tomas tu tiempo, te mando un abrazo a vos, al amigo Sotelo, y bueno, que te vayas preparando bien la garganta porque vamos a hacer esa parte al día sábado 19, si Dios quiere. Sí, claro, por supuesto. Si Dios quiere, Jorgito, si Dios quiere, tiene que explotar como todos los sábados. Va a ser una fiesta imperdible, una fiesta más, además, la víspera del Día de la Madre, Jorgito. Lo que se va a venir, esa gran prueba de rienda, como siempre, echándole todo la carne en el asador, como siempre decimos, la pista Rincón Criollo, así que sin duda va a ser otra fiesta más para Narciso y para buenos recuerdos de la paisanada, de todos los que son amantes de la fiesta y los que son seguidores de la pista Rincón Criollo, en ese sábado, en víspera del Día de la Madre, si Dios quiere, ahí donde vamos a estar nosotros, si Dios quiere también. Así es, amigos, así es, y más con un día tan especial como sería el otro día, el Día de la Madre, así que estamos con una gran fiesta ahí. Sí, señor. Así que no tenemos tu tiempo, le mando un abrazo a todos, a la familia, a todos, y ya está todo listo, estoy todo listo para esta noche. Yo quiero decir un saludito a la gente de Sonidos Luba, que ya tempranito están llegando con todo, ya está puesto el sonido, preparando, o sea que ya vienen entre media horita, están por acá, así que van acá tempranito toda la fiesta para esta noche, la noche de los cumpleaños. Así que te mando un abrazo para toda la audiencia, para ustedes, y bueno, cuando quieran están invitados obviamente. Y no saben, el sábado explotó con todos los grupos, no solamente Ángel 18, sino con todos los grupos, que la verdad, una noche espectacular, porque los 5 o 6 grupos que había, los 5 lleno la pista, así que eso es la verdad que me pone muy contento. Nosotros, organizadores, a los grupos, porque a vos una pista llena de paisanada bailando, chamé, tu cumbia, yo creo que eso es lo más contento que le pone al músico, ¿no? Y le hace el aplauso de todo el público. Exactamente. Así fueron toda la noche. Esa es la vitamina al músico, el aplauso y la alegría de la gente. Exactamente. Así que, exactamente, Jorgito. Y la confianza, por supuesto, de la pista. A nosotros nos pone contento, obviamente, que la gente se transmite después y te diga, mira qué lindo tu fiesta, Jorge, que yo. Señor. Eso te pone sin duda contento porque ve que está haciendo bien las cosas. Sabe que la gente se va contenta y está haciendo bien las cosas, exactamente. Sí, exactamente. Y son 39 años, ya casi 40 años de trayectoria, así que no creo que salga mal las cosas y no creo que haya muchos errores, Jorge, porque ya son muchos años que está en ese lugar ubicado la pista Rincón Criollo y ya, así que sin duda. Exactamente, yo creo que nosotros ya aprendimos todo, pero ya sabemos bastante, sabemos ya de eso, ya hagamos de hecho de piso, todo. Olvídate. Bueno, les mando un abrazo a toda la audiencia, a CEN, y bueno, nos vemos si es que un abrazo. Gracias, Jorgito, gracias. Así se comunicaba de la pista Rincón Criollo el amigo Jorge Muñoz, que esta noche es de fiesta, de alegría, por supuesto, para todos ellos. Estamos llegando a la parte final.
no aflojar. Para Jorge Benítez especialmente. Lo canta Gustavo Sotelo. Hasta el día que me muera siempre me han de encontrar tirándolo de afuera, tirando por no aflojar. Soy por todo respetado y a todos he respetado, y siempre me han encontrado tirando por no aflojar. Mujeres, bailes y vino, no me importa lo demás. Yo voy por estos caminos tirando por no aflojar. Despacito, despacito, nunca me han visto apurar. Yo siempre voy al tranquilo, tirando por no aflojar. Para el amigo Dieguito Aguirre que está mirando la transmisión a través de la red social Facebook también. Arriba Dieguito Aguirre, gente de Paraque, Estela Mari. ¡Claro que sí! Se viene la próxima fiesta donde vamos a estar nosotros. ¡Hola! Tirando por no aflojar con alegría infinita, por esta vida bendita, tirando por no aflojar. ¡Opa! Tirando por no aflojar, cantando siempre contento, viviendo todos los momentos, tirando por no aflojar. ¿Cómo dicen más? Mujeres, bailes y vino, no me importa lo demás. Yo voy por estos caminos, tirando por no aflojar. Despacito, despacito, nunca me han visto apurar. Yo siempre voy al tranquilo, tirando por no aflojar. Y así compartimos la fusilada para todos. ¡Prueba! Para Giselle Rodríguez que está mirando. Para Demi Cantero. ¡Ay! Arriba el Paraque Sarandí. Juan y Domi mirando la transmisión. ¡Eso! Arriba ese pueblo de Entre Ríos. Para la gente de San Víctor. Para Feliciano, para toda esa gente de Entre Ríos, para San Jaime. Para la gente de María Carapé, para la familia Riquelme. Para la Marielita, che. Saque, saque santo, saque santo. Le voy a casar, santo. Murió santo, murió santo. Marilean los campos por la escasez de la lluvia. Osamentas que blanquean de reses empantanadas. Esas siestas calientes, por un descuido cualquiera, ceñirse la quemazón sobre la tierra rajada. Voladora nube negra de cuervos y de caranchos que están revolteando el cielo sobre el humo del quemado, esperando que le arrojen su festín de apereaces, de culebra, lagartija y zorrino chamuscao. ¡Arriba los corazones! Compartiendo más chamamé para todos. Para todos los que están siguiendo la transmisión. Para nuestros oyentes que están con la M a full. AM970 Radio Guaraní. Por los caminos del chamamé. Zapatial Hernán Muñoz.
batata, viejo nomás. ¡Nos vamos, che! ¡Nos vamos, che! A ver. Son las 9 de la noche, che. Saludos grandes, che, para todos, che. Para todos los que siguieron la transmisión, che. Mucha gente conectado, che. Espectacular la transmisión hoy, el internet a full, che. Nos vamos con el último temita, ¿eh? Vamos al último. ¿Una más puede ser, José? ¿Puede ser, Josécito? ¿Una más? ¡Una más! ¿Le día en Puerto Montecasero lo hacemos eso o no? No vamos. Con este nos vamos. Ay. Río Uruguay, que cruel la llevaste a esa salteña que yo quise tanto. Monte Caseros en mi recuerdo, allá en tu puerto siempre la espero, porque no es justo vivir llorando. Saben tu barrio de mi tristeza, Ido, Florida y el Centenario, barrio La Chilca que tantas veces se oye en las noches cuando florece en la acordeona de Altamirano. Muchísimas gracias, José Estilo. Gracias, Herencia Radio Guaraní, por estar. Gracias a ustedes por dejarnos entrar en cada uno de sus hogares, sábado tras sábado. Gracias, patrocinadores, casas comerciales. Gracias, queridos oyentes. Nos vamos yendo, che. ¡Y nos vamos! Ya, Antoñito te robó. Se me perdió el puerto. Está tu niño. Tu blanco rocinante no sentirán su zanca, la lonja defensiva de tu arador colí, cortando tu boliche de ramos generales con pobre mercancías y frutos del país. Los cueros de Guasuncho, Zorrino y Comadreja, junto a las pilas viejas y grasas de Teyú, felices convivía, perdido en tu maleta, junto al azúcar hierba y huevo de ñandú. Silencias con tu ausencia el canto de un chingolo, el tranco de un tordillo allá en el callejón. Viviste humildemente como una pobre cosa que tuvo que morirse para adquirir valor. Gracias, gracias. Nos vamos, porque hemos venido, porque venimos que estamos. Después de otro hermoso programa, junto al Tony Duarte y al operador, ¿cómo venimos? Nos vamos. Chau, hasta el sábado que viene. Chau, chau. Y la bendita Isabel.